Era julio. El aire estaba pegajoso y opresivo por la humedad, una mezcla de calor y la amenaza de lluvia que se cernía como un invitado no deseado. Ella insistió en hacer un picnic, a pesar del clima. Una cita romántica junto al río, dijo, y como un tonto, encantado por su entusiasmo, acepté. Pasé horas planeando esa cita, agonizando por cada detalle. No quería que fuera simplemente otra primera cita. Quería que fuera la primera cita, la que marcara el tono para algo extraordinario. Me esforcé más que nunca. Coloqué un mantel perfectamente, cojines para nuestra comodidad, velas para la atmósfera, incluso a plena luz del día, y comida del mejor restaurante de cocina latina y caribeña de la ciudad, porque ella había mencionado más de una vez cuánto le gustaba. Me sentí orgulloso de lo que había organizado. Incluso con el calor pegajoso, parecía algo significativo, algo digno de recordar. Pero cuando llegó 15 minutos tarde, la energía cambió. No era la mujer vibrante y habladora con la que había intercambiado mensajes y hablado durante la última semana. En su lugar, parecía distante, reservada. Apenas saludó antes de sentarse, su mirada vagando hacia el río detrás de mí, como si deseara estar en cualquier otro lugar. Intenté apartar el creciente sentimiento de temor, diciéndome a mí mismo que estaba nerviosa o que tal vez tenía un mal día. Le pregunté cómo estaba y si le gustaba el ambiente. Sonrió débilmente apenas mirándome a los ojos y dijo que estaba bien. Solo bien. Sin entusiasmo, sin calidez. Lo dejé pasar y le pregunté si quería probar la comida. Sus platos favoritos, los que había mencionado con tanto entusiasmo cuando le pregunté por sus preferencias culinarias, estaban intocados entre nosotros. Ni siquiera los miró. En su lugar, bebió de una botella de agua que había traído consigo, una elección que me pareció deliberada. ¿Estás bien?, le pregunté suavemente. ¿Quieres acercarte más al río? ¿Hay algo que pueda hacer para que te sientas más cómoda? Ella sonrió con esa misma expresión vacía. No, está maravilloso, respondió, pero sus acciones contradecían sus palabras. No comía, no hablaba, no se involucraba en absoluto. El nudo en mi estómago se apretaba con cada minuto que pasaba. Algo estaba mal. Esto no era lo que había planeado. Durante casi una hora intenté mantener viva la conversación. Le hice preguntas sobre ella. Intenté hacer bromas. Incluso hice un comentario ligero sobre la humedad, tratando de crear un vínculo por las condiciones poco ideales. Sus respuestas eran monosilábicas, y su mirada siempre se desviaba. El silencio entre nosotros se volvió sofocante, más pesado que el aire húmedo que presionaba mi piel. Finalmente, no pude soportarlo más. La tensión había destrozado mis nervios, y la indiferencia de ella dolía más de lo que quería admitir. La miré y le dije, supongo que esperaba un poco más de conversación o al menos algo de interés. Lo siento, parece que esta cita fue un fracaso. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y culpa, pero su expresión rápidamente volvió a esa misma neutralidad distante. Lo siento también, dijo suavemente. Puedo ver que pusiste mucho esfuerzo en esto. Debí haberlo dejado ahí, pero algo en mi interior necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué había salido mal. ¿Puedo preguntar qué pasa?, dije con la voz más baja. ¿O qué hice mal? Su respuesta fue como un puñal directo al corazón. Vaciló solo un momento antes de decir, nada realmente, solo creo que esto es un poco exagerado para una primera cita. Es como desesperado. Por un segundo no pude respirar. Sus palabras flotaban en el aire, afiladas y crueles. Había planeado todo basándome en lo que me dijo que le encantaba. Había soportado el calor insoportable, llevado comida por toda la ciudad, preparado lo que pensé que era un gesto romántico y considerado. Y en un instante, ella lo redujo todo a una sola palabra. Desesperado. Mis sentimientos estaban heridos, no había forma de evitarlo, pero no iba a dejar que ella viera cuánto me había afectado su comentario. Tragué el nudo en mi garganta, forcé una sonrisa y dije, bueno, si no vas a comer yo sí lo haré. Y eso fue exactamente lo que hice. Abrí los recipientes de comida y comencé a comer, saboreando cada bocado de los platos que me había esforzado en conseguir. No iba a dejar que ella arruinara la comida, al menos eso. Ella se quedó sentada en silencio, observándome como si yo fuera el grosero. Entonces, de reojo, noté a una pareja sentada en un columpio cercano.
Parecían jóvenes, tal vez estudiantes universitarios, y aunque parecían felices, podía notar que no estaban allí por el ambiente del picnic. No tenían comida ni bebida, solo estaban el uno para el otro. Por impulso les grité: «Oigan, ¿tienen hambre?». Les pregunté haciéndoles señas para que se acercaran. Parecían sorprendidos, pero rápidamente se acercaron, riendo nerviosamente. Resultó que estaban en una cita, pero no podían permitirse mucho más que disfrutar de la compañía del otro junto al río. Los invité a compartir la comida conmigo, y aceptaron con entusiasmo. La chica con la que había planeado el picnic se quedó sentada incómodamente unos minutos más. Luego se levantó sin decir una palabra y se fue. No la detuve, ni siquiera me despedí. En su lugar centré mi atención en la pareja, que ya estaba alabando lo buena que estaba la comida. Por primera vez esa noche, sentí una conexión genuina. Reímos, compartimos historias y disfrutamos el festín que había preparado. Les conté lo que había pasado con la chica, y me aseguraron que merecía algo mejor. No fue lo que había planeado, pero de alguna manera fue el final perfecto para la noche. Una lección de que la amabilidad y el esfuerzo nunca se desperdician, incluso si la persona que esperabas impresionar no lo aprecia. Cuando llegué a casa había un solo mensaje de texto de ella. «Lo siento, fue una cosa muy tonta de mi parte decirte eso». Tal vez esperaba que respondiera, pero no lo hice. Bloqueé su número y seguí adelante. En cuanto a la pareja, se convirtieron en dos de mis amigos más cercanos. 10 años después, todavía estamos en contacto, riendo sobre la noche en que nos conocimos. Lo que comenzó como un desastre de cita se transformó en algo mucho mejor. Un recordatorio de que la bondad y el esfuerzo siempre encuentran su recompensa, aunque no sea de la manera que esperabas. Hace unos años estaba intentando salir de una relación tan tóxica que se sentía como escapar de un edificio en llamas. Mi ex no era solo un mal novio, era emocionalmente abusivo, manipulador, y me dejó cuestionando todo sobre mí misma. Así que cuando un chico atractivo del trabajo me invitó a salir, acepté de inmediato. Parecía una oportunidad para seguir adelante, para deshacerme de las sombras persistentes de esa terrible relación. No sabía entonces que esa cita sería una historia que contaría durante años, no porque fuera un dulce momento de redención, sino porque se convirtió en algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Me recogió aquel viernes por la noche, luciendo una sonrisa confiada mientras me contaba su plan para la velada. «¿Qué te parece si vamos a ver la nueva película de Crepúsculo?», me preguntó. Crepúsculo, pensé. No era de esas chicas que se volvían locas por los vampiros brillantes y los hombres lobos sin camisa, pero no quería parecer ingrata o complicada. «Claro», dije forzando una sonrisa. «Suena divertido». Lo que no mencionó fue que era la noche de estreno. Cuando llegamos, la fila fuera del cine parecía interminable, llena de adolescentes emocionadas sosteniendo pósters de Edward y Jacob, como si sus vidas dependieran de ello. Y entonces la vi. Ni siquiera había llegado a la taquilla cuando mi estómago se hundió. La hermana de mi ex abusivo, su hermana desagradable, entrometida y siempre metida en todo, se dio la vuelta en la fila y me miró directamente. De todos los lugares, de todas las noches, allí estaba ella, la personificación de todo el dolor del que apenas había escapado. Sonrió con suficiencia, su expresión resumando arrogancia, y sentí cómo mi ansiedad crecía como una ola imparable. Cuando finalmente entramos al cine y encontramos nuestros asientos, intenté calmarme. «Respira hondo», me dije. «Solo aguanta la película». Pero el universo no había terminado de jugar conmigo todavía. Cuando las luces se atenuaron, ¿quién se sentó justo al lado mío? Sí, la hermana de mi ex. Se reclinó, claramente disfrutando del momento, y me ofreció una sonrisa sarcástica que me hizo querer salir corriendo. La película fue una tortura, no por la trama, aunque seamos honestos, Crepúsculo no es precisamente material digno de un Oscar. Cada segundo se sentía como estar sentada en una olla de presión. Las chicas del público gritaban cada vez que Jacob se quitaba la camisa, pero yo solo podía concentrarme en la rabia ardiente y la energía nerviosa que emanaba de mi derecha. El reposabrazos se sentía como un campo de batalla, y yo no estaba dispuesta a ceder terreno. Cuando finalmente terminaron los créditos, prácticamente salí corriendo del cine. «Vámonos de aquí», le murmuré a mi cita.
Él, ajeno a mi agitación interna, sugirió alegremente que fuéramos a su casa a tomar algo. Acepté, ansiosa por dejar atrás la mala vibra de la noche. Ese fue mi segundo error. De vuelta en su apartamento, intenté sacudirme las malas sensaciones de la noche. Servimos unas copas, intercambiamos bromas y por un momento las cosas parecieron normales. Una cosa llevó a la otra y me pidió que pasara la noche. No estaba muy entusiasmada, pero había tomado un par de tragos y no me sentía segura conduciendo a casa. Acepté, aunque algo en la forma en que lo pidió, casi suplicante, me hizo dudar. Y luego llegó el sexo, si es que se le puede llamar así. Fue horrible. No solo incómodo o malo en un sentido típico de una primera cita. Fue horrible. He tenido malas experiencias en mi vida, pero este tipo estableció un nuevo estándar, el más bajo posible. Cuando por fin terminó, no quería nada más que irme de allí y olvidar que toda la noche había ocurrido. Pero a la mañana siguiente, las cosas tomaron un giro aún más extraño. Antes de irse al trabajo, se paró junto a la cama y dijo: «Quiero que estés aquí cuando regrese». Parpadeé tratando de procesar la petición. «Bueno, está bien», dije lentamente. «Podemos pasar más tiempo juntos, pero necesito ir a casa, ducharme y cambiarme». «No», respondió su voz bajando un tono. «No te vayas. Por favor, quiero que te quedes». Algo en la forma en que lo dijo, la urgencia, la intensidad, encendió todas las alarmas en mi cabeza. Mis instintos me gritaban que saliera corriendo, pero forcé una sonrisa y dije: «Está bien, claro, me quedaré». En cuanto la puerta se cerró detrás de él, salí disparada. Me vestí, agarré mis cosas y no dejé de moverme hasta que estuve a salvo, con la puerta de mi apartamento cerrada con llave. No le mandé mensajes, no lo llamé, no dejé ninguna explicación. Simplemente lo bloqueé y seguí adelante. Pensé que ahí terminaba la historia. Una mala cita, una mañana extraña y una lección aprendida. Pero unos meses después, su rostro apareció en las noticias. Había sido arrestado en Los Ángeles por asesinato. Me quedé mirando la televisión con la mente acelerada. El tipo alegre y confiado que me había llevado a una cita casual, ahora esperaba juicio por haberle quitado la vida a alguien. Los detalles eran escalofriantes, demasiado horribles para repetirlos, pero pintaban un retrato de un hombre que apenas reconocía. O tal vez no había mirado lo suficientemente de cerca. Pensé en aquella mañana, en la forma en que me había suplicado que me quedara. El recuerdo me puso la piel de gallina. ¿Qué habría pasado si me hubiera quedado? ¿Qué habría sucedido si no hubiera confiado en mi instinto y me hubiera ido cuando lo hice? Ese pensamiento me atormentó durante semanas. Cuando encontré su perfil no me convenció de inmediato, pero había algo en sus mensajes. Un humor encantador, un poco autocrítico, respuestas rápidas que despertaron mi curiosidad. Sugirió que nos encontráramos y, antes de que pudiera echarme atrás, acepté. Quería ver mi sendero de senderismo favorito. Parecía algo inofensivo, un sendero concurrido, popular incluso bajo la lluvia, más un paseo escénico que una caminata profunda en la naturaleza. Mirando hacia atrás, debería haberlo sabido mejor. El día de la cita comenzó a caer una ligera lluvia que dejó el aire pegajoso y espeso. Llegué al estacionamiento del sendero y vi su coche. Estaba esperando adentro, así que me uní a él para resguardarnos de la llovizna. La situación se sintió incómoda de inmediato. Hay algo en estar sentada en un coche con un desconocido que hace que el silencio sea más pesado y la charla trivial más incómoda. Al principio, parecía lo suficientemente normal. Jugaba con sus llaves y hablaba sobre el clima. Pero de repente sacó un frasco de pastillas de su bolsillo, lo abrió y se tomó algo. «Clopin», dijo, como si no fuera gran cosa. «La gente toma medicinas todo el tiempo», pensé, pero luego se giró hacia mí y dijo: «¿Quieres una?». Reí nerviosa. «No, estoy bien», preguntó de nuevo unos minutos después con un tono juguetón pero insistente. «¿Estás segura? Solo una te relajará». «No», repliqué firmemente. Una ligera alarma sonó en mi cabeza. Ofrecer una vez era raro, pero 3 veces, eso era otra cosa. Sin embargo, lo dejé pasar. Tal vez solo era torpe. Tal vez estaba exagerando. Cuando la lluvia disminuyó, comenzamos la caminata. El bosque olía a tierra húmeda.
El sendero estaba rodeado de árboles enormes cuyas hojas goteaban por la lluvia anterior. Caminamos uno al lado del otro, hablando, o más bien, él hablaba y yo escuchaba. Me contó sobre su vida, sobre sus padres adinerados que tenían una segunda casa en mi ciudad. Me dijo que le dejaban vivir allí sin pagar renta y que recientemente la había convertido en lo que él llamaba un colectivo artístico. Solo somos un grupo de creativos viviendo juntos, explicó sonriendo, compartiendo ideas, haciendo arte. Cuando le pregunté qué tipo de arte hacían, su sonrisa vaciló. Oh, ya sabes, dijo vagamente. Aún lo estamos descubriendo. Principalmente solo pasamos el rato, bebemos y fumamos, construimos el ambiente. No tuve el corazón para señalar que eso no sonaba mucho como un colectivo artístico. En su lugar, le hablé de la escuela de enfermería, de lo mucho que había trabajado para entrar y cuánto deseaba marcar la diferencia. Su respuesta me tomó por sorpresa. Eso suena como algo que sería realmente difícil para mí si estuviéramos juntos, dijo con un tono casi acusador. Necesito a alguien que pueda estar completamente presente, ¿sabes? Mi estómago se hundió. Demandante no era la palabra adecuada, quizás posesivo, controlador. No estaba segura, pero fuera lo que fuera me puso la piel de gallina. Para cuando terminamos la caminata ya estaba contando los minutos para que la cita terminara, pero aún no había terminado. Quería pasar por una tienda Target y me sentí demasiado incómoda como para decir que no. Dentro de la tienda deambuló sin rumbo, cogiendo una canasta para la ropa y varios tipos de calcetines, más calcetines de los que cualquier persona podría necesitar razonablemente. Su sentido del humor, que había parecido encantador en los mensajes, tomó un giro extraño, casi infantil. Hacía ruidos extraños dirigidos a otros compradores, atrayendo miradas confundidas y haciéndome querer desaparecer en el suelo. Finalmente llegó el momento de irnos. Lo llevé de vuelta a su coche en el estacionamiento del sendero. Sentí un alivio abrumador al despedirme, pero fue breve. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que había dejado sus calcetines en el asiento trasero. Genial, ahora tendría que verlo de nuevo para devolvérselos. Fue entonces cuando noté que mi teléfono estaba muerto. Al conectarlo me encontré con una avalancha de llamadas y mensajes perdidos. 15 llamadas perdidas, docenas de mensajes. Mi corazón se hundió mientras los leía. Todas variaciones de ¿estás bien? Y por favor, responde. Había pasado solo 1 hora desde que nos despedimos. 1 hora. Sentí un escalofrío recorrerme como si su presencia aún estuviera sobre mí. Esto no era normal. Esto no estaba bien. Le respondí para hacerle saber que estaba bien, pero dejé claro que no sentía una conexión y que no quería seguir adelante. Su respuesta fue intensa. Las llamadas y los mensajes no se detuvieron. Al día siguiente todavía enviaba mensajes, preguntando si estaba bien. Tuve un sueño en el que morías, decía uno. Se sintió tan real que incluso busqué tu nombre en las noticias para asegurarme de que no había pasado. No respondí. ¿Qué podía decir a eso? Empecé a ignorar los mensajes, esperando que entendiera la indirecta. Pero entonces llegó un mensaje que me heló la sangre. Está bien, así es como nacen los supervillanos. ¿Supervillanos? Se suponía que era una broma, una amenaza. No esperé para averiguarlo. Bloqueé su número y borré sus mensajes. Durante días después sentí una inquietud persistente, como si su sombra aún estuviera sobre mí. Reproduje la cita en mi mente, tratando de entender dónde había salido todo tan mal. ¿Por qué no había visto las señales antes? Las pastillas, el colectivo artístico, su comentario posesivo sobre la escuela de enfermería. Todo parecía tan obvio en retrospectiva, pero en el momento lo atribuía a nervios, a rarezas, a cualquier cosa que no fuera lo que realmente era. Un desastre esperando ocurrir. Las fiestas universitarias siempre tenían cierto encanto. Una mezcla de cerveza barata, música ensordecedora y la posibilidad de conocer a alguien interesante, aunque fuera solo por una noche. Esta fiesta en particular no fue diferente. La energía era contagiosa y apenas había cruzado la puerta cuando el anfitrión me apartó y me presentó a su compañero de laboratorio. Él estaba bien, de apariencia promedio, un poco callado, pero no desagradable. Conversamos torpemente en un rincón mientras la fiesta comenzaba a animarse. La conversación no era exactamente fascinante, pero tampoco incómoda. Cuando me pidió mi número, se lo di sin pensarlo mucho. ¿Por qué no? Estaba en la universidad.
Eso era lo que se hacía, conocías gente, cometías errores y construías un portafolio de relaciones lamentables. Desapareció poco después y no pensé mucho en él. Para cuando se acabó el alcohol y la fiesta terminó alrededor de las 3 de la mañana, él ya se había ido hace tiempo. Me tambaleé hasta casa y me desplomé en la cama, ajena al caos que estaba a punto de desatarse. A las 8:30 de la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Medio dormida, medio resacosa, lo busqué a tientas y contesté sin pensar. Era él. Su voz sonaba demasiado animada para esa hora tan indigna. Estaba pensando que podríamos ir a cenar un buen filete esta noche y tal vez a la iglesia después. ¿Iglesia? ¿Había oído bien? Mi cerebro no estaba lo suficientemente despierto para procesarlo. Desesperada por terminar la llamada y volver a la cama, murmuré un acuerdo incoherente y colgué. Al mediodía, cuando la niebla de la resaca se disipó, el aterrador recuerdo de la conversación me golpeó como un tren de carga. ¿Filete e iglesia? ¿Qué demonios había aceptado? Unas horas después me volvió a llamar. Oye, ¿puedo tener tu dirección? Paso a buscarte. Suspiré, le di mi dirección y me apresuré a alistarme. El arrepentimiento colgaba sobre mí como una nube de tormenta mientras me duchaba, me maquillaba y me ponía un atuendo bonito. Al menos conseguiría un filete de esto. Tal vez no sería tan malo. Cuando lo encontré en el garaje, la primera bandera roja ondeaba alto. Estaba vestido de manera casual, casi desaliñada. Nada parecido a lo que esperaba para una buena cena de filete. Mientras conducíamos, la segunda bandera roja se desplegó. Cambiaba obsesivamente las canciones de su iPod, sin dejar que ninguna sonara por más de un minuto. La mayoría eran de Elvis. Escuché los acordes iniciales de Hound Dog más veces de las que puedo admitir. Finalmente confesó que ni siquiera le gustaba la música. Su padre había usado el iPod en un viaje y, de los 64 gigabytes disponibles, contenía un total de 100 canciones. ¿Qué había hecho? El trayecto solo empeoró. No le gustaban los libros, no podía nombrar una película que realmente disfrutara. No entendía el humor de Fawlty Towers y no sabía que Harry Potter era una serie de libros antes de ser películas. Su falta de interés en cualquier cosa era desconcertante. Su comida favorita era Taco Bell. Cada pregunta que hacía se sentía como una expedición a un vacío donde no existían opiniones ni pasiones. Y luego vino el golpe final. Me fui temprano de la fiesta anoche porque mi hora de dormir es a las 10:30 en punto. Por eso te llamé temprano esta mañana. Pensé que ya habrías dormido suficiente. El malestar que había estado ignorando se revolvió en mi estómago. Era tan ajeno, tan dolorosamente aburrido, que casi era fascinante en un sentido morboso. ¿A dónde vamos?, pregunté. Sonrió y dijo, «Oh, ya verás». Pasamos frente a algunos restaurantes elegantes y me atreví a sentir esperanza. Tal vez esto no sería un desastre total. Luego giró hacia el estacionamiento de un Denny's. «Aquí estamos», anunció alegremente. Mi estómago se hundió. Miré mi bonito atuendo, de repente ridículamente fuera de lugar. Resignada lo seguí adentro. Cuando nos sentamos decidí al menos sacar algo bueno de la situación. Me habían prometido filete y lo iba a conseguir, aunque fuera el más duro y grasoso de la ciudad. Entonces preguntó, «Está bien que dividamos la cuenta, ¿verdad?». Lo miré entre la incredulidad y un repentino e incontrolable deseo de reír. ¿Dividir la cuenta en Denny's? Pero asentí. Claro, no hay problema. Después de la cena recé para que la cita terminara, pero no. Íbamos a la iglesia. No era cualquier servicio, sino una reunión de jóvenes adultos el sábado por la noche, con música contemporánea. Entré a un mar de rostros entusiastas, café gratis y donas rancias. La música comenzó y la mitad del salón saltó a los bancos, cantando y aplaudiendo con entusiasmo. Él se unió, incluso levantando los brazos al aire. Quería desaparecer. Luego vino el sermón, corto, afortunadamente, pero sobre mantenerse puro. Mi horror creció mientras él asentía y murmuraba de vez en cuando un amén. Me senté rígida, contando los minutos hasta que pudiera irme. ¿Me había traído aquí para salvarme? ¿Convertirme de mis formas pecaminosas? La idea me daba escalofríos. Por suerte no me preguntó qué pensaba del servicio. Ya fuera porque percibió mi creciente incomodidad o porque simplemente no le importaba, me llevó a casa sin incidentes. Entré a mi apartamento, donde mis compañeras de cuarto me esperaban ansiosas por detalles. Me dejé caer en el sofá y les conté toda la ridícula saga, desde el filete de Denny's hasta los bancos de la iglesia.
Cuando terminé, me miraron en silencio, hasta que estallaron en carcajadas. «¿Filete en Denis y luego iglesia?», dijo una entre risas. «Esto no se puede inventar». No, no podía. Pero así era la universidad. Una serie de citas extrañas y horribles que luego te hacían reír. Mientras estaba sentada con mis amigas, me di cuenta de que algún día esta sería una de esas historias. La noche comenzó como tantas otras en mi vida universitaria. Tarde, perezosa y completamente normal. Estaba revisando mis mensajes en OkCupid cuando apareció uno nuevo, rompiendo la monotonía de mi noche. Era de ella. Su perfil no era nada especial, no alguien a quien diera like instintivamente, pero sus mensajes eran lo suficientemente interesantes como para despertar mi curiosidad. Escribía rápido, parecía entusiasmada por conocerse, y cuando sugirió salir a comer pensé, ¿por qué no? Ya eran las 9 de la noche, no había cenado todavía, y encontrarse en un restaurante parecía inofensivo. Me dije a mí mismo que no sería algo que cambiara mi vida, solo una cena casual, una oportunidad de conectar. Pero lo que sucedió esa noche fue algo que jamás habría anticipado, algo tan extraño y surrealista que viviría en mi cabeza, sin pagar renta, durante años. Cuando llegué al restaurante local, aún intentaba moderar mis expectativas. Su foto de perfil, aunque no era exactamente mi tipo, había parecido razonable. Pero en cuanto entró por la puerta, sentí un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. No era para nada lo que esperaba. Delante de mí estaba una mujer de unos 1,57 metros de altura, con un peso que calculé entre 85 y 90 kilos. Eso en sí mismo no era un problema. Las personas lucen diferentes en la vida real, y estaba dispuesto a seguir adelante. Pero había algo en su actitud, en su presencia, que resultaba extraño. Sus movimientos eran torpes, su sonrisa parecía forzada, y su energía era tan pesada que parecía absorber el aire de la habitación. Intenté ignorarlo. El físico no lo era todo, y las primeras impresiones podían ser engañosas. Entonces me di cuenta de que no venía sola. Detrás de ella estaba una amiga, y no cualquier amiga, una chica de 16 años. Mi cita, por cierto, tenía 20. Yo tenía 22. Me quedé congelado por un momento, confundido, mientras intentaba conectar los puntos. ¿Qué hacía una chica de 16 años aquí? Antes de que pudiera preguntar, entró otra persona. Un segundo amigo, esta vez mayor, cargando a un niño pequeño que no paraba de moverse en sus brazos. Parpadeé. ¿Esto estaba pasando de verdad? Todo el grupo se acercó a mi mesa, riéndose en voz alta y abriendo latas de bebidas energéticas Monster, mientras se sentaban en el booth. Sí, habían traído sus propias bebidas al restaurante. La mesera nos dirigió una mirada significativa, pero no dijo nada. En ese momento supe que la noche estaba a punto de salirse completamente de control. Me quedé allí, atónito, mientras el caos se desataba a mi alrededor. La madre del niño, una de las 2 personas que se habían unido a la cita, pronto se quedó sin jugo para el vaso del niño. Sin pensarlo 2 veces, vertió su bebida energética Monster en el vaso y se lo dio al niño. El pequeño dio unos cuantos sorbos entusiastas antes de tirar el vaso a un lado y agarrar el azucarero de la mesa, de esos cilindros metálicos con una tapa abatible. De alguna manera, el niño logró volcar azúcar por toda la mesa antes de meterse puñados en la boca. ¿Y la madre? Se rió. ¿Los amigos? Se rieron aún más fuerte. ¿Mi cita? Ni siquiera me miró. Debería haberme ido en ese momento, pero una parte de mí estaba demasiado aturdida para moverse. Seguía pensando, esto no puede empeorar. Siempre empeora. Las 3 personas me ignoraron por completo, charlando entre ellas como si estuvieran en su propio mundo. Rememoraban sus días de secundaria, comentando sobre los chicos que les gustaban y quién había engordado después de graduarse. Yo no era más que una sombra en la periferia de su conversación, como si ni siquiera estuviera allí. La mesera trajo mi sándwich de pollo, un pequeño oasis de normalidad en medio del caos. Le di algunos mordiscos, desconectándome de su charla y resignándome al hecho de que esta era la peor cita de mi vida. Ni siquiera sabía cómo intervenir, y a este punto no estaba seguro de querer hacerlo. Eran ruidosos, escandalosamente ruidosos. El niño, mientras tanto, había pasado de comer azúcar directamente de la mesa a untárselo por la cara, y a nadie parecía importarle.
A los 5 minutos, había renunciado por completo a recuperar algún sentido de dignidad. Me enfoqué en comer la mitad de mi sándwich, aceptando que esta cita era un desastre sin solución. ¿Quién lleva a un amigo, otro amigo y un niño pequeño a una cita? Cuando finalmente decidí que no podía soportar ni un segundo más de esta locura, me excusé. Nadie me notó, ni mi cita, ni sus amigos, ni siquiera el niño, que ahora lamía azúcar de la mesa como un gato desquiciado. Caminé hasta el mostrador, atrapé la mirada de la mesera y me disculpé profusamente por el desastre en la mesa. Le di $50, mucho más de lo que costaba mi comida, pero no podía irme sin hacer algo para compensar el desastre que tendría que limpiar. Luego salí de allí. Cuando llegué a mi coche, el aire fresco de la noche me golpeó, y sentí como si hubiera escapado de una zona de guerra. Mis manos temblaban mientras sujetaba el volante y conducía a casa. Ni siquiera me molesté en revisar mi teléfono cuando llegué. Mis compañeros de cuarto me estaban esperando, ansiosos por los detalles de la cita. ¿Qué tal fue?, preguntó uno de ellos sonriendo. Me dejé caer en el sofá y miré al techo por un largo momento antes de responder. Déjenme contarles sobre la peor noche de mi vida. Así que les relaté todo: el niño bebiendo Monster, la mesa cubierta de azúcar y la total falta de atención de mi cita. Para cuando terminé, mis compañeros de cuarto estaban llorando de risa. «Esto suena como un sueño febril», dijo uno de ellos. «Lo estás inventando». «Ojalá lo estuviera», murmuré. Esa noche juré nunca volver a usar OkCupid. No sé qué pasó con mi cita o su séquito, y no me importa. Pero algo quedó claro: ningún nivel de hambre nocturna vale lo que viví esa noche. Se suponía que iba a ser solo otro sábado por la mañana, tranquilo y relajado. La conocí a través de una liga de fútbol para adultos, una de esas actividades casuales para mantenerse activo y hacer algunas conexiones. Tenía un aire especial, divertida, segura de sí misma, con el toque justo de picardía para mantener las cosas interesantes. Había estado tanteando el terreno durante unas semanas y, cuando finalmente le pedí salir a desayunar ese fin de semana, dijo que sí. No le di demasiadas vueltas. Desayunar era algo de baja presión, ¿no? Solo huevos, café, tal vez unas risas. No tenía idea de en lo que me estaba metiendo. Llegó el sábado y la pasé a buscar en mi coche. Parecía relajada, tranquila, y pensé que había acertado con la elección del restaurante. Un pequeño lugar modesto, con encanto de cafetería clásica. Nada elegante, solo buena comida. Nos sentamos en un booth cerca de la ventana, pedimos café y comenzamos a hablar. Yo pedí una tortilla vegetariana y ella unos pancakes. Entonces, la conversación dio un giro inesperado. Se inclinó hacia adelante, removiendo su café con un aire casual, como si fuéramos viejos amigos, y empezó a hablar de lo que le interesaba, no de hobbies ni de sus series favoritas de Netflix. Number me habló de lo que le interesaba: asfixia erótica, dominación, ser golpeada, pero no demasiado fuerte, aclaró. Su tono era tan natural como si estuviera hablando del clima. Mencionó látigos, esposas, collares, correas, lo que puedas imaginar. Todo en detalle, mientras comíamos huevos y pancakes, como si fuera el tema más normal del mundo. No soy precisamente puritano, pero, como diría Kevin Hart, se estaba poniendo demasiado kinky demasiado rápido. Casi me atraganté con el café cuando empezó a describir sus escenarios favoritos con vívidos detalles. Traté de seguirle el ritmo, soltando de vez en cuando un «ah, interesante» o «qué curioso», mientras por dentro entraba en pánico preguntándome hacia dónde iba esta conversación. Finalmente llegó la cuenta. Metí la mano en mis bolsillos y me di cuenta de que mi billetera no estaba. El pánico se apoderó de mí mientras repasaba mentalmente mis pasos. Entonces lo recordé. La había dejado en mi bolso del gimnasio la noche anterior, después del partido. ¡Qué movimiento tan brillante! Avergonzado, me disculpé profusamente. Ella se rió y pagó la cuenta, quitándole importancia a mis torpes disculpas como si no fuera nada. Me sentí mal, pero cuando regresamos a su casa, me invitó a pasar. Supuse que lo mínimo que podía hacer era no parecer ingrato, ¿verdad? Después de todo, ella había pagado el desayuno, y fue entonces cuando las cosas escalaron. Una hora más tarde, me encontré tumbado en su cama, aturdido y tratando de recuperar el aliento, después de lo que, sin duda, fue el sexo más atrevido de mi vida. Hicimos cosas que ni siquiera sabía que me gustaban hasta ese momento. Ella era audaz,
sin disculpas, y digamos, sabía muy bien lo que hacía. Todavía estaba procesando cómo había pasado de desayunar tortillas a esposas y látigos, cuando su teléfono vibró en la mesita de noche. Lo tomó, miró la pantalla y se congeló. Su rostro perdió todo el color y entró en pánico. «Dios mío», exclamó, «tienes que irte ahora». Confundido me senté, todavía medio enredado en las sábanas. «¿Qué? ¿Por qué?» «Mi novio salió temprano del trabajo. Si nos encuentra aquí, me echará». «¿Novio? ¿Novio?» Era la primera vez que escuchaba sobre una pareja. La miré atónito mientras la realidad me golpeaba como un tren de carga. Acababa de acostarme con alguien en la cama de su novio, después de que ella pagara el desayuno con un dinero que probablemente era de él. Toda la situación olía a desastre. Me apresuré a buscar mi ropa, poniéndome lo que podía y agarrando el resto. Mi corazón latía como loco mientras cogía mis zapatos y salía corriendo por la puerta. La idea de ser descubierto por un novio furioso que acababa de salir de un turno doble era suficiente para hacerme correr más rápido que nunca en un partido de fútbol. Pero la pesadilla no había terminado. En mi prisa por salir de allí retrocedí mi coche demasiado rápido y giré mal. Entonces lo escuché. El sonido escalofriante de metal contra madera. Había derribado su buzón. No había tiempo para arreglarlo, ni siquiera para evaluar el daño. Pisé el acelerador y salí de su vecindario como si mi vida dependiera de ello. Cuando finalmente llegué a casa, la adrenalina se había disipado casi por completo, dejando una mezcla de arrepentimiento, culpa y agotamiento. Fue entonces cuando noté la grieta fresca en el parachoques trasero de mi coche. El buzón había dejado su marca, al igual que este episodio había marcado mi dignidad. Por si el universo no me hubiera castigado lo suficiente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de ella. «Oye, me divertí, espero que hayas llegado bien a casa». Lo ignoré. Al día siguiente llegaron más mensajes. Quería verme de nuevo, restando importancia al tema del novio como si fuera un pequeño inconveniente. Incluso bromeó sobre el buzón, diciendo que a su casero no le importaría arreglarlo. No respondí. No podía. Estaba demasiado ocupado reflexionando sobre las decisiones de vida que me habían llevado hasta ese preciso momento. Hasta el día de hoy, no puedo escuchar la palabra tortilla sin estremecerme. Y cada vez que paso junto a un buzón siento una punzada de culpa. Así que sí, esa es la historia de cómo pasé de una cita casual para desayunar a un encuentro kinky con la novia de alguien. Dañé mi coche al escapar y aprendí una valiosa lección sobre las banderas rojas y el control de los impulsos. Tenía 15 años, era joven, ingenua y terriblemente enamoradiza. Cada mirada fugaz o cumplido a medias de un chico me hacía fantasear con un romance épico. No era exigente. Si alguien me decía que era bonita, lo más probable era que desarrollara un crush. Y entonces apareció Jesse. Jesse no era solo otro chico, Jesse era algo completamente diferente. Nos conocimos a través de un amigo en común. No era exactamente mi tipo, pero cuando me llamó bonita, sentí un cosquilleo de posibilidad. A los 15 eso era todo lo que necesitaba. Un simple cumplido podía abrir la puerta a sueños de tomarse de las manos, susurrar secretos y, si todo iba bien, vivir una de esas dulces historias de amor adolescente que ves en las películas. Decidí darle una oportunidad. Un par de semanas después, Jesse y yo planeamos nuestra primera cita oficial en el centro comercial. Estaba llena de nervios, pasando demasiado tiempo eligiendo un atuendo y convenciéndome de que esto podría ser el comienzo de algo mágico. Cuando finalmente lo vi esperándome, su sonrisa se extendió de oreja a oreja mientras me saludaba con la mano. Mi estómago dio un pequeño vuelco. No fue amor a primera vista, pero fue algo. La primera mitad de la cita fue como sacada de una comedia romántica. Caminamos por el centro comercial tomados de la mano, riendo y bromeando. Recuerdo haber pensado, esto no está tan mal, tal vez realmente sea un buen chico. Compramos refrescos en la zona de comida, jugamos en una cabina de fotos y deambulamos sin rumbo por tiendas que no podíamos permitirnos. Todo era ligero, dulce y completamente típico. Y luego las cosas cambiaron. Encontramos una banca en una zona más tranquila del centro comercial, y Jesse sugirió que nos sentáramos un rato. Me encogí de hombros y me senté, todavía sonriendo, perdida en el brillo de la novedad. Entonces se giró hacia mí con una expresión repentinamente seria, mirándome profundamente a los ojos. Y cuando digo profundamente, lo digo en serio.
«Wow», dijo, con una voz suave pero intensa. Cuando te miro, cuando miro tus ojos, siento que estoy viendo tu alma». Me quedé congelada, mi cerebro intentando procesar esas palabras. ¿Era un cumplido, una confesión o algo completamente diferente? Recuerda, tenía 15 años. ¿Romántico? Tal vez. ¿Preparada para esto? Absolutamente no. Sonreí de forma incómoda, sin saber cómo responder, pero él no había terminado. ¿Crees en las almas gemelas?, dijo con un leve temblor en la voz, como si estuviera emocionado. Sé que parece pronto, pero creo que tú podrías ser mi alma gemela. ¿Alma gemela? ¿En una primera cita? ¿En el centro comercial? Lo miré, mi sonrisa desapareciendo poco a poco, mientras él seguía hablando. No puedo esperar hasta el día en que podamos casarnos, continuó con los ojos todavía fijos en los míos. Tener hijos juntos, construir una vida. Va a ser increíble, ¿no crees? ¿Qué se suponía que debía pensar? Un minuto estábamos tomando refrescos y bromeando, y ahora este chico básicamente me estaba proponiendo matrimonio en una banca frente a una tienda Claire's. Mi mente daba vueltas mientras sus palabras se hundían. Tengo 15 años, estoy en una primera cita, y este chico está hablando de matrimonio y bebés. Por un momento me quedé sentada, aturdida. Una parte de mí quería reír, pero otra parte estaba asustada. La intensidad en sus ojos no era juguetona ni bromista. Era seria, muy seria. Y me di cuenta con un escalofrío de que Jesse realmente creía todo lo que estaba diciendo. Esto no era solo una línea. Él genuinamente pensaba que yo era su alma gemela y estaba trazando nuestro futuro como si fuera lo más normal del mundo. Sabía que tenía que salir de ahí. Dije levantándome rápidamente y forzando una risa nerviosa. Vaya, eso es mucho, necesito ir al baño. Parecía confundido, tal vez un poco herido, pero no me quedé para explicarle. Me di la vuelta y caminé tan rápido como pude sin llegar a correr. Mi corazón latía con fuerza y mi rostro ardía, una mezcla de vergüenza y pánico. Me escondí en la tienda más cercana, fingiendo mirar ropa mientras intentaba planear mi siguiente movimiento. Después de unos minutos, asomé la cabeza detrás de un perchero, esperando encontrar a Jesse parado ahí, esperándome. Por suerte, no estaba. Aproveché para salir corriendo hacia la salida, sacando mi teléfono para pedirle a una amiga que me recogiera. No había forma de que volviera a esa banca ni a Jesse. Después de eso, lo ghosté, borré su número, ignoré sus mensajes y evité al amigo en común que nos había presentado durante semanas. Viví con el miedo de encontrarme con él en el centro comercial o en algún otro lugar, pero afortunadamente, nunca volvimos a cruzarnos. Ahora, mirando hacia atrás, casi resulta gracioso cómo algo tan dulce e inocente pasó a ser una experiencia incómoda y surrealista en cuestión de minutos. Casi. En ese momento, sin embargo, fue una de las experiencias más extrañas y desconcertantes de mis años de adolescencia. Quiero decir, ¿quién habla de matrimonio y bebés en una primera cita en el centro comercial? Acababa de regresar a casa después de la universidad, armada con ese tipo de optimismo que solo puede tener alguien de 20 años y algo. La idea de empezar de nuevo era emocionante. Un lugar nuevo, gente nueva, nuevas oportunidades para el romance, o al menos para unas buenas historias. Lo que no me di cuenta fue que mi primera cita en línea después de volver a casa se convertiría en una de esas historias que cuentas en fiestas, pero no sin una buena dosis de trauma primero. Todo comenzó de forma bastante inocente. Hice match con un chico en línea y parecía normal, aceptable físicamente, con una conversación decente, lo suficiente como para darle una oportunidad. Cuando le dije a mi mamá que iba a salir, me dio su típica advertencia medio en broma, medio en serio. Ten cuidado, y si no sabe conducir, salte del auto. Me reí, restándole importancia. ¿Qué podría salir mal? Famosas últimas palabras. Nos encontramos y desde el momento en que me subí a su coche, sentí un primer atisbo de arrepentimiento. No era terrible, solo raro. No podía identificarlo exactamente, pero algo en su energía no me cuadraba. Aún así, me dije que le daría una oportunidad. Todos merecen al menos una cita para causar una impresión, ¿verdad? Comenzamos a conducir hacia nuestro destino, un lugar casual que él había sugerido. Pero cuando llegamos, estaba cerrado. No era el mejor comienzo, pero no importaba. ¿A dónde quieres ir en su lugar?, me preguntó.
Sin pensarlo, respondí en broma: Hooters y boliche. La primera señal de alerta de la noche fue su forma de conducir. Reckless no le hace justicia. Tomaba las curvas como si estuviéramos en una secuela no solicitada de Rápidos y Furiosos. Apenas paraba en los semáforos y parecía pensar que los límites de velocidad eran sugerencias opcionales. Las palabras de mi mamá resonaban en mi cabeza: si no sabe conducir, salte del auto. Debería haberle hecho caso. Para cuando cruzamos la ciudad hacia otro lugar que insistió en visitar, ya había decidido que no estaba interesada en él. No había química y la única chispa que sentía era la ansiedad cada vez que frenaba bruscamente. Pero pensé, ¿por qué no terminar la cita? Tal vez al menos podamos ser amigos. Y entonces sucedió. Íbamos a toda velocidad por la carretera cuando los frenos dejaron de funcionar por completo. Chocamos contra la parte trasera de un camión con suficiente fuerza como para lanzarme hacia adelante. Mis gafas salieron volando de mi cara, y el aire se llenó de humo y el fuerte olor a caucho quemado. Me quedé congelada por un momento, con el corazón latiendo a 1000 por hora, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Cuando me pongo nerviosa, me río. Es un reflejo terrible, y eso fue exactamente lo que hice mientras buscaba mis gafas. ¿Estás bien?, me preguntó con voz temblorosa. Sí, respondí riendo torpemente. Pero esto es muy malo, realmente malo. Y entonces soltó la bomba. Sí, es muy malo, admitió. Tengo una orden de arresto. El tiempo pareció detenerse. Lo miré y la risa murió en mi garganta. No tienes seguro, ¿verdad?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. No, dijo mirando nerviosamente hacia la carretera. No puedo permitirme ir a la cárcel otra vez. Y así como así, salió del coche y salió corriendo por la calle como si su vida dependiera de ello. Mientras desaparecía en el horizonte, gritó por encima del hombro: Lo siento mucho, pero no puedo volver a la cárcel. Me quedé sentada allí en un silencio atónito, viendo cómo se desvanecía en la distancia. El tipo que no sabía conducir no podía detenerse y, al parecer, tampoco podía enfrentar sus problemas. Me acababa de dejar en un coche destrozado al costado de la carretera, sola. Para empeorar las cosas, el conductor del camión contra el que chocamos tampoco se quedó. Se fue antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, dejándome como la única testigo de este absoluto desastre. Cuando llegaron los policías, tuve que explicarles todo: la cita, la conducción imprudente, el accidente y, por supuesto, el fugitivo. Les di su nombre y cualquier detalle que recordaba. Los oficiales intercambiaron miradas que gritaban: ¡qué desastre! Sin amigos a quienes llamar en el área, tuve que recurrir a mi mamá para que viniera a recogerme. Sentada allí, rodeada de luces intermitentes, decidí abrazar lo absurdo de todo esto. Los policías fueron lo suficientemente amables como para ofrecerme un aventón a una gasolinera cercana mientras esperaba. Me subí al asiento trasero del coche patrulla. Me recosté y hice lo que cualquier persona de mi generación haría en esa situación. Tomé una foto y la publiqué en Facebook. Etiqueté al tipo en la publicación con un pie de foto que decía algo como: primera y última cita con este chico. Vaya noche. En algún momento, entre correr hacia el atardecer y esquivar a la policía, encontró tiempo para bloquearme en Facebook. Prioridades, supongo. Finalmente mi mamá llegó, a partes iguales preocupada y furiosa. Me subí a su coche sintiendo por fin el peso de la noche caer sobre mis hombros. Pero lo peor de todo, ni siquiera pude disfrutar de Hooters o de unas alitas. Toda la noche fue una colosal pérdida de tiempo, dinero y cordura. Estaba caminando por la calle, sosteniendo mi viejo y desgastado teléfono de tapa, el tipo de aparato que crujía cuando lo abrías y que ya entonces parecía una reliquia. Estaba terminando una llamada telefónica cuando sucedió. ¡Bam! Mi hombro chocó con alguien y el teléfono se me cayó de las manos, estrellándose contra la acera. Lo siento, balbuceé, agachándome para recogerlo. Mi cerebro apenas registró a la persona con la que había chocado, un destello de cabello rojo y una disculpa murmurada de su parte. Ya estaba apurándome para volver al trabajo. 10 minutos después, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo abrí, esperando otra llamada de trabajo. ¿Hola? «Hola», respondió una voz suave, con un toque de diversión. «Creo que intercambiamos teléfonos por accidente».
Por un segundo no entendí, pero luego me di cuenta. Mismo modelo, igual de desgastado. Había agarrado su teléfono en el caos. Oh, wow. Creo que tienes razón, mi error. No pasa nada, dijo, riendo ligeramente. ¿Quieres encontrarte después del trabajo para cambiarlo? Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca del centro. Cuando entré más tarde ese día, la vi de inmediato. Estaba sentada junto a la ventana, una pelirroja elegante y profesional vestida con un traje sastre, tomando lo que parecía un espresso. Alzó la vista, me vio y sonrió. No voy a mentir, era linda. Muy linda. El tipo de linda que te hace desear haberte planchado la camisa esa mañana. Charlamos un rato, riéndonos de lo absurdo del intercambio de teléfonos. Trabajaba en un banco, le gustaban las mismas películas que a mí, e incluso bromeó sobre cómo el destino podría haber orquestado todo el incidente. Antes de darme cuenta, habíamos hecho planes para cenar ese fin de semana. Llegó el sábado por la noche, y yo estaba optimista. Tal vez esta era una de esas historias románticas que la gente cuenta con entusiasmo. Me estacioné frente a su casa y esperé. Cuando se abrió la puerta, parpadeé 2 veces. La pelirroja que salió era casi irreconocible. Había dejado atrás el atuendo del banco, reemplazado por unas botas con plataforma que debían añadirle al menos 10 centímetros de altura, medias de red que brillaban bajo la luz del porche, y un corsé que dejaba poco a la imaginación. Su cabello, antes liso, ahora estaba dramáticamente erizado. «Wow», dije esforzándome por mantener la compostura. «Te ves lista para una noche divertida». Rió. «¿Verdad? Vámonos». Sacudí mi duda inicial, recordándome que no debía juzgar por las apariencias. El estilo era algo personal, y si su personalidad seguía siendo tan genial como en la cafetería, la noche aún podía ser increíble. Durante el trayecto caímos en un ritmo fácil. Se rió de mis bromas, igualó mi sentido del humor e incluso me superó un par de veces. Mi ánimo mejoró. Me preguntó cuál era el plan para la noche y decidí bromear al respecto. «Bueno», dije sonriendo, «te llevo a mi restaurante de alta categoría favorito. Si tienes suerte, tal vez incluso pida el combo especial». «¿McDonald's?», respondió rápidamente captando la broma. «Un Big Mac. Ay, mi corazón». Ambos nos reímos y sentí cómo la tensión inicial se desvanecía. Esta chica podía tener un estilo salvaje, pero su ingenio era igual de agudo. Llegamos al estacionamiento de un acogedor pub de estilo rústico. Apagué el motor, pero su sonrisa se desvaneció. «¿Y qué pasó con McDonald's?». Al principio pensé que estaba bromeando, pero la expresión en su rostro decía lo contrario. Me reí nerviosamente. «Estaba bromeando. Pensé que lo habías entendido». «Oh», respondió con un tono plano. «Está bien». Entramos y encontramos una mesa. El ambiente era cálido e invitante, un lugar donde la luz tenue y las vigas de madera lo hacían sentir atemporal. Pedí un whisky para calmar los nervios. Ella, sin embargo, pidió la jarra de cerveza más grande que había visto en mi vida. Por un momento me impresionó su confianza, hasta que se inclinó hacia mí y susurró, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan: «No puedo creer que dejen entrar a ese tipo de gente en un lugar como este. Deberíamos revisar la comida por si le escupen». Me congelé. Nuestro mesero, un hombre negro, acababa de alejarse de nuestra mesa. El hombre tenía oídos, y por la rigidez de sus hombros, estaba claro que había escuchado todo. Mi estómago se hundió. ¿De verdad había dicho eso en voz alta? Nadie dice cosas así en público, ¿verdad? Pero no, siguió hablando, inclinándose sobre su jarra y susurrando un flujo constante de comentarios despreciables. El pánico empezó a crecer en mi interior. El acogedor pub, las vigas de madera pulidas, el murmullo de risas cercanas, todo comenzó a sentirse surrealista. ¿Cómo había pasado de conocer a esta mujer divertida e interesante en una cafetería a estar sentado frente a alguien que decía cosas tan horribles? La cena llegó, y ella inspeccionó su plato teatralmente buscando escupitajos. Mi apetito desapareció, reemplazado por una mezcla nauseabunda de vergüenza ajena y enojo. Atrapé la mirada del mesero y le lancé una mirada de disculpa. Asintió levemente, su profesionalismo intacto. Cuando se excusó para ir al baño, aproveché para pedir la cuenta. Llamé al mesero y me disculpé profusamente. «No se preocupe», dijo con voz calmada. «Hay todo tipo de personas en este mundo».
Me dio una pequeña sonrisa comprensiva que solo hizo que me sintiera peor. Le dejé una generosa propina, con la esperanza de suavizar un poco el golpe de la noche. Cuando regresó, encendió un cigarrillo en mi coche sin preguntar, llenando el pequeño espacio con humo. «Deberíamos ir a disparar al rancho de mi papá», dijo exhalando casualmente. «¿Cuál es tu arma favorita?». Murmuré algo sobre no ser mucho de armas y le señalé que ya era tarde. Afortunadamente, no discutió. Cuando la dejé en su casa, se giró hacia mí con una sonrisa. «Esto fue genial, excepto por ese mesero. Tenemos que ir por ese Big Mac la próxima vez. Nos vemos pronto». Ni siquiera respondí. Solo asentí, forzando una sonrisa débil, y me alejé. En cuanto doblé la esquina, solté un suspiro tembloroso. Estaba apretando el volante tan fuerte que me dolían los nudillos. ¿Qué demonios acababa de pasar? Cuando llegué a casa, repasé toda la noche en mi cabeza, la incredulidad invadiéndome una y otra vez. El encanto inicial, las bromas, la caída en picada hacia algo oscuro y feo. Era como si hubiera salido con dos personas completamente diferentes. Bloqueé su número antes de llegar a la puerta de mi casa. Cambié teléfonos con una pelirroja linda. Fui a una cita, descubrí que era racista y completamente desequilibrada. 0 de 10. No la recomendaría. Fue sin duda la cita más incómoda de mi vida. Y de alguna manera logré avergonzarme no una, sino 2 veces en el lapso de unas pocas horas. La conocí a través del teatro comunitario. Era deslumbrante en el escenario, carismática, ingeniosa y, para ser honesto, muy fuera de mi alcance. Estaba convencido de que había tenido una suerte increíble cuando aceptó salir conmigo. No sabía qué magia había hecho, pero no iba a cuestionarla. Decidimos ir al cine, algo sencillo y sin complicaciones, y escogimos ver Lluvia de hamburguesas. Viéndolo en retrospectiva, quizá una película animada no era la mejor idea para una primera cita, pero era joven, y en mi defensa, pensé que sería una manera ligera y divertida de pasar la noche. Lo que no sabía era que la noche sería cualquier cosa menos ligera. Nos encontramos frente al cine, intercambiamos saludos corteses y compramos algunos snacks antes de acomodarnos en nuestros asientos. Ella se veía impresionante, casual pero elegante, de una manera que yo no podría replicar ni en mis mejores días. Mientras pasaban los avances, comenzamos a hablar para pasar el tiempo, y fue entonces cuando quedó claro que éramos terriblemente incompatibles. Al principio las diferencias eran pequeñas. Ella adoraba la música clásica, yo prefería el indie rock. Ella era fanática de las comedias románticas, yo me inclinaba más hacia la ciencia ficción, pero luego la conversación giró hacia temas más serios. Política, religión, esas cosas que nunca deberías discutir en una primera cita. Ni siquiera recuerdo quién empezó, pero en cuestión de minutos estábamos debatiendo de la manera más incómoda imaginable. «No creo que así funcione», dijo ella con un tono educado pero firme. «Bueno, es una perspectiva», respondí, tratando de sonar diplomático, pero probablemente soné condescendiente. No fue un debate hostil, pero la tensión era palpable. Mis palmas sudaban, mi mente iba a 1000 por hora. Sabía que esta cita estaba condenada, y apenas había comenzado. Sintiendo la necesidad de desahogarme, decidí enviar un mensaje a mi amigo durante los avances. Algo rápido, una ayuda, sálvame para aligerar mi humor. Saqué el teléfono y escribí frenéticamente: «Esta cita es un desastre. Estamos discutiendo sobre política y ya sé que esto no va a ninguna parte». Satisfecho pulsé enviar. Y entonces lo escuché. El sonido de una notificación, pero no de mi teléfono, sino del de ella. Me congelé, sintiendo cómo la sangre se me helaba. Lentamente, como si el universo quisiera saborear mi humillación, ella metió la mano en su bolso, sacó su teléfono y miró la pantalla. Su rostro se quedó en blanco. Sus labios se separaron ligeramente en una mezcla de sorpresa y desconcierto. Luego me miró, sosteniendo su teléfono como si fuera una prueba incriminatoria. «¿Querías enviarme esto a mí?», preguntó, con voz calmada, pero cargada de incredulidad. La miré, mi boca abriéndose y cerrándose como un pez que busca aire. No», balbuceé. «Oh, Dios mío, no, eso era para mi amigo, lo juro. Debí haber enviado el mensaje al contacto equivocado». Sus ojos se entrecerraron. «¿Tu amigo?». «Sí», dije, desesperado por arreglar el desastre.
Solo estaba desahogándome un poco porque estaba nervioso, y te juro que no lo decía en serio. Ella no dijo nada al principio, solo me miró, dejando que el silencio se alargara lo suficiente como para que deseara hundirme en el pegajoso suelo del cine y desaparecer para siempre. Finalmente suspiró. «Bueno», dijo guardando su teléfono en su bolso. «Esto es incómodo. Intentamos salvar el resto de la noche». Me disculpé repetidamente, asegurándole que, a pesar de nuestras diferencias, pensaba que era brillante y hermosa. Ambas cosas eran ciertas, pero el daño ya estaba hecho. La tensión que había estado burbujeando antes ahora había llegado a su punto máximo. La película fue un borrón. No pude concentrarme en las bromas de comida parlante porque estaba demasiado ocupado analizando cada movimiento, cada suspiro, cada mirada que hacía. ¿Seguía molesta? ¿Pensaba que yo era un idiota? ¿Había alguna posibilidad de salvar esta cita? ¿O estaba destinada a terminar en una humillación ardiente? Cuando terminaron los créditos, salimos del cine y nos despedimos con una amabilidad tensa, como dos personas que ya habían decidido que esto no se repetiría. Al llegar a mi apartamento me desplomé en el sofá y decidí contarle a mi amigo sobre la noche. Esta vez fui extra cuidadoso, revisando 3 veces que estaba enviando el mensaje a la persona correcta. Escribí: «Esa fue la cita más incómoda de mi vida. Discutimos sobre todo y dudo que vuelva a saber de ella». Satisfecho, pulsé enviar. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Por un segundo pensé que mi amigo había respondido rápido, pero entonces leí el mensaje. «Me lo volviste a enviar a mí». Miré la pantalla sintiendo cómo la incredulidad me inundaba. Mi estómago se hundió, mis manos se enfriaron, y sentí como si el mundo dejara de girar. ¿Cómo? ¿Cómo lo había hecho otra vez? No respondí. ¿Qué podría decir para arreglarlo? En su lugar, tiré mi teléfono al sofá, me cubrí la cara con las manos y solté un largo y derrotado gemido. Cualquier esperanza de redimirme estaba perdida. No solo había metido la pata, sino que la había lanzado activamente al espacio exterior. Ella nunca me volvió a escribir y no la culpo. Hasta el día de hoy no sé si cuenta esta historia a sus amigos, riéndose del idiota que accidentalmente le envió mensajes sobre lo terrible que fue la cita 2 veces. Me gusta pensar que sí. Al menos, si nada más, es una buena historia. La conocí en el teatro comunitario, donde su agudo ingenio y presencia innegable captaron mi atención. Cuando aceptó salir conmigo, pensé que había ganado la lotería. Era todo lo que podía haber esperado. Brillante, hermosa y muy fuera de mi alcance. Así que por supuesto estaba nervioso. Planeamos ver Lluvia de hamburguesas, una película animada alegre que parecía perfecta para una noche casual. Mientras nos acomodábamos en nuestros asientos y empezábamos a conversar, se hizo evidente que no estábamos en la misma sintonía. Al principio todo era inocente, charla ligera sobre películas y pasatiempos, pero poco a poco, la conversación derivó hacia aguas más profundas. Ella amaba el cine independiente. Yo era más fanático de la ciencia ficción. Mencionó sus opiniones sobre la fe y la política, y yo contrarresté con las mías. Ninguno cedía. Lo que comenzó como una discusión educada se convirtió en un choque sutil pero innegable de opiniones. Cada intercambio se sentía como un tira y afloja, y podía sentir cómo la tensión crecía con cada minuto. Mis bromas caían en saco roto, sus sonrisas no llegaban a sus ojos, y el aire entre nosotros se hacía más denso. Era joven, torpe y estaba completamente fuera de mi elemento. Lo que había comenzado como una velada prometedora, se estaba desmoronando rápidamente. Desesperado por liberar algo de la presión, hice algo estúpido. Mientras esperábamos que comenzaran los avances, saqué mi teléfono y envié un mensaje rápido a mi mejor amigo. «Esta cita es un desastre. Ya estamos discutiendo sobre política y sé que esto no va a ninguna parte». Presioné enviar y guardé el teléfono sin pensar más en ello. Entonces escuché el sonido de una notificación, pero no de mi teléfono, sino del de ella. Mi corazón se hundió cuando metió la mano en su bolso, sacó su teléfono y escaneó la pantalla. Sus cejas se fruncieron con confusión. Lentamente se giró hacia mí, sosteniendo su teléfono como si fuera una prueba incriminatoria en un juicio. «¿Querías enviarme esto a mí?», preguntó, con voz calmada pero cargada de incredulidad. Sentí cómo la sangre se me drenaba del rostro.
Mi mente corría tratando de entender lo que acababa de pasar. No, balbuceé. Oh, Dios mío, no. Eso era para mi amigo. Debía haber seleccionado el contacto equivocado. Forcé una risa nerviosa esperando restarle importancia a la situación. Ustedes son los únicos nombres con M en mi teléfono. Fue un error honesto. No parecía convencida. Su expresión era una mezcla inquietante de irritación y dolor, y el silencio entre nosotros se alargó dolorosamente. Finalmente guardó su teléfono en su bolso y suspiró. Bueno, dijo con un tono seco. Esto es incómodo. Intenté salvar la situación. Mira, lo siento mucho, no quise decirlo de esa manera. Eres increíble, brillante y hermosa. Honestamente estaba nervioso y sí, soy un idiota. Ella levantó una ceja pero no dijo nada, dejándome revolcarme en mi vergüenza. Las luces se apagaron y comenzó la película, pero no pude concentrarme en un solo fotograma. Mi mente estaba demasiado ocupada repitiendo el incidente en bucle, cada repetición más dolorosa que la anterior. Ella parecía calmada, demasiado calmada, pero podía decir que no estaba disfrutando. De vez en cuando la sorprendía mirándome de reojo, y cada vez sentía que me encogía en mi asiento. Cuando terminaron los créditos, intercambiamos despedidas educadas en el estacionamiento. Me agradeció por la noche con una sonrisa tensa y caminó hacia su coche. La observé alejarse, seguro de que nunca volvería a verla. Sentimientos de alivio y arrepentimiento se mezclaban en mi pecho mientras conducía a casa, tratando de convencerme de que lo peor había quedado atrás. Al llegar a mi apartamento, me desplomé en el sofá y agarré mi teléfono. Necesitaba desahogarme, purgar la incomodidad de la noche con un poco de catarsis. Esta vez, revisé 3 veces el nombre del contacto antes de escribir. Esa fue la cita más incómoda de mi vida. Discutimos sobre todo, y dudo que vuelva a saber de ella. Satisfecho, presioné enviar. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Fruncí el ceño confundido por la rápida respuesta y miré la pantalla. El mensaje no era de mi amigo. Me lo volviste a enviar a mí. Miré la pantalla sintiendo cómo la incredulidad me invadía. Mi estómago cayó en un abismo de mortificación tan profundo que no pensé que alguna vez podría salir. ¿Cómo? ¿Cómo había hecho esto otra vez? Ni siquiera intenté explicarme. ¿Qué podía decir para arreglarlo? En su lugar, dejé el teléfono boca abajo en la mesa, enterré mi rostro en las manos y solté un largo y derrotado gemido. Nunca volvimos a hablar después de eso. Me gusta pensar que ella cuenta esta historia a sus amigos, riéndose del idiota que accidentalmente le envió mensajes 2 veces sobre lo terrible que fue la cita. Y sinceramente se lo merece. Si nada más, al menos es una buena historia. Nunca olvidaré la noche en que deslicé a la derecha hacia el desastre. Todo comenzó de manera bastante inocente. Un intercambio de mensajes en Tinder. Su foto de perfil mostraba una sonrisa desarmante y una confianza relajada. Su nombre era Daniel, y durante días hablamos de todo. Nuestras películas favoritas, los libros que definitivamente íbamos a terminar algún día, y las rarezas de nuestra nueva ciudad. Parecía normal, incluso encantador, y después de algunas llamadas telefónicas, decidimos encontrarnos en persona. Lo que no sabía era que estaba a punto de conocer al hombre que, para siempre, quedaría guardado en mis contactos como no tocar, foto del pene. El restaurante era un acogedor bar en el centro, tenuemente iluminado con tonos cálidos de ámbar y un bajo murmullo de conversaciones. Cuando entré, Daniel me saludó desde la mesa que había elegido. Era indudablemente guapo, cabello castaño despeinado, una mandíbula marcada y una sonrisa confiada que insinuaba travesura. Pero a medida que nos acomodábamos, ese encanto comenzó a desmoronarse rápidamente. Había algo extraño en él, como una pieza de rompecabezas forzada en el lugar equivocado. Sí, sonreía, pero había una amargura en sus ojos, como si el mundo le debiera una disculpa. Se lanzó en una diatriba sobre la ciudad. Esta ciudad es un chiste comparada con California, bufó, girando el vaso que ya estaba medio vacío antes de que yo llegara. La gente aquí es tan reprimida, ¿sabes? Especialmente con el sexo. En casa la gente sabe cómo vivir. Reí nerviosamente sin saber cómo responder. Supongo que cada ciudad tiene sus peculiaridades. Ofrecí tratando de llevar la conversación a un terreno más ligero. Pero Daniel era como una tormenta ganando fuerza. Se inclinó hacia adelante, su tono volviéndose conspirativo,
y empezó a hablar sobre sexo, específicamente sobre su frustración con lo puritana que era la gente aquí. No era coqueto ni juguetón, era inquietante, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar. La mesera llegó, una joven alegre que claramente no merecía lo que estaba por suceder. Daniel pidió unas papas fritas, pero cuando llegaron, las examinó como si lo hubieran insultado personalmente. «Sí, estas no están lo suficientemente crujientes», declaró, devolviéndolas sin un segundo vistazo. Como si eso no fuera suficiente, se volvió hacia la mesera y dijo: «Oye, mi compañía está organizando una fiesta este fin de semana. Deberías venir». La sonrisa educada de la mesera vaciló por un segundo antes de asentir y alejarse. Me quedé sentada, atónita. ¿De verdad acababa de coquetear con la mesera en medio de nuestra cita? Tratando de salvar la noche, saqué mi teléfono para mostrarle una foto de mi perro, un Golden Retriever con una habilidad infalible para alegrarme el día. «Este es Max», dije sonriendo. «Básicamente es mi mejor amigo». Daniel miró la foto y luego sonrió con desdén. «Oh, sí», dijo sacando su teléfono. «Mira esto». Y luego, con la misma casualidad con la que alguien mostraría fotos de su coche nuevo o de unas vacaciones, giró su pantalla hacia mí. Mirándome desde la pantalla estaba una foto de su pene. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Parpadeé, esperando haber interpretado mal lo que veía, pero no. Allí estaba, en toda su no solicitada gloria. Mi cerebro intentó procesar la audacia, el descaro absoluto de lo que acababa de suceder. Quería reír, llorar y gritar al mismo tiempo. «¿Qué demonios?», balbuceé, mi voz apenas un susurro. Él se rió como si acabara de compartir un chiste interno. «¿Qué? Eres linda. Pensé que lo apreciarías». ¿Apreciarlo? Apenas podía respirar. La habitación que antes parecía cálida y acogedora, ahora se sentía claustrofóbica. Necesitaba salir de allí. El resto de la cita fue un borrón de silencios incómodos e intentos a medias de conversación trivial. Cuando finalmente llegó la cuenta, ni siquiera intenté quedarme. Caminamos juntos hacia el ballet, con el aire entre nosotros cargado de incomodidad. Mi coche llegó primero, una bendición inmensa. Murmuré un adiós rápido y prácticamente salté al asiento del conductor, con el corazón acelerado mientras me alejaba. No fue hasta más tarde que me di cuenta de que había perdido mi suéter. En mi prisa por escapar, debí haberlo dejado caer entre el restaurante y el ballet. Consideré enviarle un mensaje a Daniel sobre él, pero decidí no hacerlo. No quería darle ninguna excusa para prolongar nuestra interacción. Por supuesto, Daniel no dejó las cosas así. Esa noche, mi teléfono se iluminó con un mensaje suyo. «Oye, dejaste tu suéter, si lo quieres de vuelta tendrás que salir conmigo otra vez». Miré el mensaje, sintiendo una mezcla de ira e incredulidad burbujear dentro de mí. La audacia, el descaro absoluto. Era como si pensara que tenía mi suéter como rehén, como si una prenda valiera la pena soportar un segundo más de su compañía. Escribí una respuesta, luego la borré. Ningún suéter valía esto. Bloqueé su número y solté un largo suspiro, lamentando la pérdida de mi suéter favorito, pero agradecida de estar libre de él. Esa noche, guardé su contacto bajo un nombre que sería tanto un recordatorio como una advertencia. No tocar, foto del pene. Parecía un epitafio apropiado para el breve y horrible capítulo que había escrito en mi vida. No puedo decir que fue una mala cita, pero diré esto por adelantado. Yo fui el causante del día arruinado. Cuando todavía estaba en la secundaria, le pedí a una amiga de la infancia, a quien llamaremos Alice, que viniera conmigo a Six Flags Magic Mountain. Alice no podía usar sus piernas muy bien. Tenía un poco de parálisis, pero eso no me importaba. Pensaba que era genial y en típico estilo de un chico de 15 años impulsado por las hormonas, estaba impresionado por el tamaño de su pecho. Ella era lo que llamarías agradablemente rellenita. Fuimos con mi hermana y su novio, así que no hablamos mucho en el camino al parque. Mi hermana y su novio estaban haciendo comentarios sobre nuestra cita, así que eso no ayudó mucho. Ese día en particular, ella eligió llevar su silla de ruedas en lugar de su andador habitual. Después de pasar gran parte de la mañana usando pases rápidos para las filas y disfrutando de las atracciones, decidimos ir a la atracción de Superman. Ahora, si conoces el diseño general del parque Six Flags, sabes lo montañoso que es.
La atracción de Superman está casi justo en el centro del parque, y para llegar allí, tienes que subir una colina bastante empinada. Cuando empujas a alguien en una silla de ruedas, y además no estás en buena forma física, esa subida se vuelve mucho más extenuante. Bueno, después de empujarla hasta allí y descubrir que el juego estaba cerrado por mantenimiento, decidimos ir a la atracción de Batman y tuvimos que descender esa pequeña montaña. Esto no salió bien. Estar sin aliento, deshidratado y cansado después de caminar y escalar bajo un caluroso sol de verano hace que se te olviden cosas. Se me olvidó la gravedad. En el camino hacia abajo tropecé o resbalé o algo así. No lo recuerdo claramente. Me golpeé la cabeza contra el concreto y ella salió volando cuesta abajo. Su silla de ruedas se volcó y ella salió disparada. Recuerdo pensar para mí mismo: bueno, mierda. Se detuvo al chocar contra un grupo de personas que subían la colina. Su silla de ruedas estaba dañada y tenía raspones y moretones. Ambos fuimos revisados por el personal del parque y dados de alta. El resto del día fue muy incómodo entre nosotros. Como no podíamos irnos por nuestra cuenta, tuvimos que aguantar el resto de nuestra cita. Después de eso, ella no me habló durante una semana. Solo porque algunos lo han preguntado, no nos casamos. Salimos de manera intermitente durante la secundaria y nos vimos algunas veces en la universidad, pero finalmente nos distanciamos. Me llamó una semana después de este incidente y hablamos sobre todo. Me disculpé profusamente, tanto después del accidente como cuando ella me llamó. Salimos en algunas otras citas, al cine, a cenar y a lugares así. Nunca volvimos a Six Flags. Ella era atractiva, divertida y conectamos por intereses en común durante la semana de mensajes previos a la cita. ¿Conoces ese optimismo cauteloso que sientes cuando crees que tal vez encontraste a alguien especial? Sí, ese era yo. Nos encontramos en un bar, un lugar que ella adoraba y del que aparentemente era una clienta regular, lo cual tomé como una buena señal. El lugar se sentía relajado pero moderno, con una iluminación tenue que hacía que todos se vieran un 20% mejor, y la música de fondo lo suficientemente alta como para cubrir cualquier silencio incómodo. Todo comenzó bien. Nos reímos, compartimos historias y respondimos las preguntas típicas de una primera cita. Fue fluido, sin esfuerzo, o al menos eso pensé. Fue entonces cuando la conversación comenzó a desviarse hacia el territorio de ¿qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida? Y yo, siendo del tipo curioso, hice una pregunta aparentemente inocente. ¿Trabajas en una oficina, pero es eso lo que realmente quieres hacer? ¿Fuiste a la universidad para eso? Sus ojos se iluminaron como si le hubiera entregado un boleto ganador de lotería. En realidad, dijo, mientras una sonrisa traviesa se extendía por su rostro y metía la mano en su bolso. No tenía idea de lo que estaba por venir, pero me incliné hacia adelante, curioso. Entonces, sacó una nariz de payaso roja y se la puso. No estoy exagerando. Una nariz de payaso roja. Se quedó allí sentada usándola como si fuera lo más natural del mundo, su sonrisa ensanchándose como si acabara de revelar un secreto profundo. ¿Qué? Logré balbucear, mientras mi cerebro trataba de procesar lo que estaba viendo. Voy a la escuela de payasos, dijo con orgullo, su voz ligeramente amortiguada por ese ridículo trozo de espuma en su cara. Me estoy entrenando para ser payaso. Ahora que quede claro, no tengo nada en contra de los payasos. Son un clásico de las fiestas de cumpleaños y de las pesadillas de todos. Pero esta era nuestra primera cita. ¿No se supone que en una primera cita debes destacar tus mejores cualidades? ¿Presentar tu lado más impresionante? No comenzar con, estoy dedicando mi vida a malabares y figuras de globos. Pero no quería arruinarlo. Era hermosa y pensé, bueno, tal vez esto sea solo una cosa peculiar que hace en su tiempo libre. Así que puse mi mejor sonrisa de apoyo y seguí adelante. Oh, wow, dije intentando no sonar tan desconcertado como me sentía. Eso es genial. Ni siquiera sabía que existía algo como la escuela de payasos. Es realmente competitiva, dijo interpretando mi comentario como una invitación para profundizar en los detalles del mundo de los payasos. Intenté mantener el tono ligero. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Universidad de payasos? ¿Colegio de payasos? ¿Escuela técnica de payasos? Gran error. Su expresión cambió al instante. El brillo juguetón en sus ojos desapareció, reemplazado por algo frío y afilado. Es escuela de payasos,
dijo con un tono cortante. Y no es fácil, es un arte serio. Parpadeé, desconcertado por el cambio repentino. Oh, claro, no quise decirlo así. Solo estaba bromeando. Pero el daño ya estaba hecho. Para alguien que se estaba entrenando para traer alegría y risas a otros, tenía un sentido del humor alarmantemente malo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras se recostaba, cruzando los brazos, aún usando esa condenada nariz de payaso. En ese punto, estaba atrapado. Una parte de mí quería reír, otra parte quería disculparse profusamente, y una tercera parte, llena de pánico, quería salir corriendo. Pero me quedé, tratando de salvar lo que quedaba de la cita. Entonces, dije con cuidado, ¿cómo ha sido tu experiencia en la escuela de payasos? ¿Aprendes como malabares y esas cosas? Ella se relajó, pero solo un poco. Es mucho más que eso, dijo. Hay slapstick, improvisación, creación de personajes. Se trata de llevar alegría a las personas. Eso suena increíble, dije. Y por un momento lo dije en serio. Quiero decir, ¿quién era yo para juzgar? No era el sueño más convencional, pero era su sueño. Y tal vez había algo admirable en alguien dispuesto a dedicarse a algo tan único. Pero luego empezó a hablar sobre las jerarquías de los payasos, sobre cómo algunos payasos no respetaban su enfoque particular del arte, y sobre lo despiadado que podía ser el mundo de los payasos. Habló sobre los mimos snobs y cómo no estaba segura de si alguna vez se ganaría el respeto de sus compañeros. Cuanto más hablaba, más parecía que estaba escuchando un documental sobre alguna mafia secreta de payasos. Sonreí y asentí, ocasionalmente soltando un «wow» o un «eso es increíble», pero por dentro estaba rogando que la cita terminara. Terminamos nuestras bebidas, y reuní todas mis fuerzas para sugerir educadamente que llamáramos a la noche. Ella estuvo de acuerdo, pero no antes de guardar la nariz de payaso en su bolso como si fuera un arma cargada. Nos despedimos con un abrazo incómodo, y me alejé preguntándome cómo había pasado de emocionado a existencialmente confundido en menos de 2 horas. Aquí está lo mejor. Al día siguiente me envió un mensaje de texto diciendo que no pensaba que fuéramos una buena pareja. Me dijo que yo parecía ser demasiado crítico con su pasión y que necesitaba a alguien que pudiera apoyarla completamente. Ni siquiera discutí. Simplemente le respondí: sí, probablemente tengas razón. Habíamos hecho match en una app de citas una semana antes y conectamos rápidamente. La conversación fluía bien, había química, y ella parecía tanto divertida como auténtica. Así que cuando aceptó salir a cenar conmigo, pensé, por fin, una cita normal. No tenía idea de lo rápido que esa normalidad se iría por la ventana. El plan era simple: pasar a buscarla, comer algo y ver a dónde nos llevaba la noche. Fácil, casual, o eso creía yo. Ella me envió su dirección y me detuve frente a su casa justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la calle con un cálido brillo anaranjado. Cuando salió se veía increíble, un atuendo lindo, una gran sonrisa. Esa primera impresión que te hace pensar que tal vez estás a punto de tener una noche para contarle a tus amigos por todas las razones correctas. Pero, 10 minutos después de empezar a manejar, las cosas tomaron un giro que jamás habría podido predecir. Estábamos conversando, la charla fluía con naturalidad, cuando de repente ella se movió inquieta en su asiento. Su sonrisa se desvaneció, y una expresión de incomodidad cruzó su rostro. Al principio pensé que quizá estaba nerviosa. Después de todo, era nuestra primera cita. Pero luego se giró hacia mí y dijo algo que destruyó instantáneamente la ilusión de normalidad. ¿Puedes detenerte?, dijo con un tono tenso. Ahora mismo. Confundido, la miré de reojo. Claro. ¿Todo bien? Su expresión estaba tensa, sus manos agarrando con fuerza los bordes de su asiento. Sí, solo que tengo que ir al baño. Oh, respondí todavía sin entender del todo la urgencia. Hay una gasolinera a un par de minutos. No, me interrumpió con un tono cortante. Dije ahora, no puedo esperar. Sus palabras colgaron en el aire, pesadas y desconcertantes. Mi cerebro luchaba por procesar la situación, pero antes de que pudiera responder, ella señaló frenéticamente hacia el arcén de grava al lado de la carretera. Por favor, detente aquí. Contra mi mejor juicio hice lo que me pidió.
Las ruedas crujieron contra la grava mientras detenía el auto. Ni siquiera esperó a que el coche se detuviera por completo. En un movimiento fluido abrió la puerta del pasajero, saltó fuera y... ¡oh, Dios! Se puso en cuclillas justo frente a mi coche. Mi mandíbula cayó al piso. Allí estaba ella, iluminada por el brillo de mis faros, haciendo lo que nadie debería tener que presenciar en una primera cita. O en ninguna cita para el caso. El tiempo pareció ralentizarse mientras me quedaba congelado, incapaz de procesar lo absurdo de lo que estaba ocurriendo. Toda la escena se sentía surrealista, como si hubiera tropezado con un mal sketch de comedia. Por un segundo, consideré apartar la vista, pero una curiosidad morbosa, o tal vez un asombro puro, me mantuvo mirando a través del parabrisas. ¿Esto estaba pasando realmente? ¿Podría esto ser mi vida en este momento? Cuando terminó, se levantó, sacudiéndose con total naturalidad, como si solo se hubiera ajustado los cordones de los zapatos. Volvió a subir al auto, con una expresión que mezclaba alivio y un poco de vergüenza. «Perdón por eso», dijo con un tono casual, como si solo hubiera derramado un poco de café sobre su camisa. No pude aguantar. La miré luchando por encontrar palabras. 1000 pensamientos pasaron por mi mente, cada uno más desconcertante que el anterior. ¿Qué se supone que debo decir a esto? ¿Reírme? ¿Fingir que no pasó? ¿Conducir directamente de vuelta a su casa y bloquear su número para siempre? «Oh, ok», logré decir finalmente con una voz débil. «¿Ya estás bien?» «Sí», respondió sonriendo como si nada fuera de lo común hubiera sucedido. «Gracias por detenerte, me salvaste la vida». Solté una risa forzada, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «No hay problema», murmuré, mientras mi cerebro aún daba vueltas. El resto del trayecto fue un borrón. Ella retomó la conversación como si no acabáramos de vivir uno de los momentos más incómodos imaginables, hablando sobre su trabajo, su perro y sus series favoritas de Netflix. Mientras tanto, yo asentía, luchando por seguir el ritmo mientras mi mente gritaba: «¿Qué acaba de pasar?». Cuando finalmente llegamos al restaurante, estacioné el auto y me quedé sentado por un momento, tratando de recalibrarme. Ella no parecía afectada en absoluto. Su actitud seguía siendo tan alegre como antes del incidente, pero yo no podía dejar de pensar en ello. Cada vez que la miraba, esa imagen quemada en mis retinas regresaba. Ella, iluminada por los faros, en cuclillas al costado de la carretera, como un mal sueño hecho realidad. La cena estuvo bien. Ella habló, yo asentí. Ni siquiera recuerdo qué pedí. Solo sé que estaba contando los minutos hasta poder llevarla a casa y dejar todo esto atrás. Cuando por fin terminó la noche, la dejé en su casa y murmuré un educado: «Cuídate». Luego conduje lo más rápido que pude. En cuanto llegué a casa, me desplomé en el sofá y me quedé mirando el techo, reproduciendo la noche en mi cabeza y preguntándome qué fuerza cósmica había enfurecido para merecer esto. Ni qué decir tiene que no hubo una segunda cita. Hasta el día de hoy no sé qué pensar de esto. ¿Eran nervios? ¿Una completa falta de vergüenza? ¿Alguna prueba bizarra para ver si podía manejarla en su peor momento? Todo lo que sé es que, cada vez que paso por ese tramo de carretera, siento una extraña mezcla de horror y asombro. Ella tenía un encanto natural, de esos que te hacen inclinarte un poco más cuando habla y reírte más fuerte de sus bromas. Intercambiamos números, hablamos por mensajes durante algunos días, y me invitó a su casa. Una reunión casual, fácil, simple, o eso pensé. Llegué esa noche con la anticipación zumbando en mi pecho. Me llevó directamente a su habitación. Un comienzo prometedor, ¿no? Supuse que hablaríamos. Tal vez veríamos una película y nos conoceríamos mejor. Pero tan pronto como se sentó, toda su atención se centró en su teléfono, como si estuviera descifrando los códigos de lanzamiento de un ataque nuclear. Al principio intenté mantenerme tranquilo. «¿Cómo has estado?», pregunté, con un tono ligero e invitante. Nada. Ni una palabra, solo el sonido constante de sus pulgares golpeando la pantalla de su pequeño teléfono de 4 pulgadas. «¿Hiciste algo divertido estos días?», intenté de nuevo, esperando iniciar algún tipo de conversación. Silencio. Ni siquiera me miró. Era como si hubiera desaparecido, como si todo el universo se hubiera reducido al brillo de su teléfono y las pocas palabras en su pantalla.
Podría haberla robado por completo. Peluches, televisor, ropa, lo que fuera, y no se habría dado cuenta en horas. Podrían haber caído bombas afuera y ni siquiera habría parpadeado. Me quedé allí sentado lo que se sintió como una eternidad, tratando de convencerme de que esta no era la experiencia más incómoda de mi vida. Finalmente me levanté. Si ella no iba a hablar conmigo, al menos podría entretenerme. Su casa no era muy grande, pero decidí explorar un poco, cualquier cosa para romper la aplastante monotonía del momento. Fue entonces cuando entré en la siguiente habitación y me encontré directamente con su madre y su hermana. Estaban decorando para Navidad. Su madre me miró sorprendida al principio, pero luego su rostro se iluminó. «Llegaste justo a tiempo. Necesitamos un hombre fuerte para ayudarnos», dijo, metiéndome una caja de adornos en las manos. La hermana, que estaba cerca, me miró de arriba a abajo y sonrió. Era bonita en un sentido algo caótico. Pensé, ¿por qué no? Tal vez esto salve la noche. No lo hizo. En menos de 5 minutos de conversación, me di cuenta de que había entrado en un circo. La risa de la hermana se convertía en un ataque de risitas y resoplidos cada vez que abría la boca, y sus historias estaban salpicadas de sonidos de pedos aleatorios. Ni siquiera intentaba disimularlos. Mientras tanto, la madre no dejaba de gritarle al perro por masticar espumillón, todo mientras fumaba en cadena en una esquina. Yo era el único que realmente decoraba. Me habían reclutado en su caos, y ahora estaban contentas viendo cómo yo colgaba guirnaldas y desenredaba luces, mientras discutían dónde colocar al Santa Claus de plástico. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensé, mientras rodeaba con otra cadena de luces su árbol artificial. Decidí que ya era suficiente. «Creo que me voy a ir», dije, tratando de mantener un tono ligero. La habitación quedó en silencio. La madre se quedó congelada en medio de una calada de su cigarrillo. La risa de la hermana murió instantáneamente. Todos me miraron como si acabara de insultar a toda su línea familiar. La incomodidad era sofocante. Murmuré una excusa a medias sobre tener que madrugar y rápidamente me dirigí a la puerta. La madre murmuró algo entre dientes, y la hermana solo me observó salir con una expresión imposible de leer. Cuando llegué a mi auto solté un largo suspiro sacudiendo la cabeza. ¿Qué demonios fue eso? Ese debería haber sido el final, una desastrosa noche única de la que podría reírme más tarde. Pero un par de años después, ella reapareció en mi vida de la nada. Me invitó a una fiesta de Halloween que estaba organizando. Al principio dudé. Con los recuerdos de aquella noche dolorosamente incómoda aún frescos en mi mente, pero la curiosidad me ganó. Tal vez las cosas habían cambiado, tal vez esta vez sería diferente. Spoiler, no lo fue. Llegué a su casa recibido por una multitud de invitados disfrazados. Parecía feliz de verme, presentándome a su prometido, un tipo del que no había escuchado nada hasta ese momento. Era amigable, relajado, y terminamos charlando un rato. Pasó la mayor parte de la noche sentado, así que no le di mucha importancia. Hablamos de deportes, su trabajo, la fiesta. Parecía normal, incluso simpático. Cuando llegó el momento de irme, me levanté para despedirme. Él me ofreció su mano para un apretón, y fue entonces cuando noté algo extraño. Le faltaban algunos dedos en la mano derecha, y cuando se puso de pie me di cuenta de que tenía una pierna de madera. El tipo iba disfrazado de pirata. Por un momento pensé que era solo parte del atuendo, un accesorio elaborado para completar el look, pero número. Este tipo realmente tenía una pierna de palo como sacado directamente de la isla del tesoro. Él sonrió mientras estrechaba mi mano, completamente imperturbable por mi expresión atónita. Salí de esa fiesta más confundido que nunca. Su vida parecía una serie interminable de giros inesperados, y no podía dejar de preguntarme cómo sería su existencia cotidiana. En ese momento pensé que era algo peculiar, quizá incluso encantador. En retrospectiva, era una gigantesca bandera roja de neón ondeando furiosamente al viento. Me recogió en mi casa esa noche, con una sonrisa como si esto fuera el comienzo de algo grandioso. Estaba nerviosa pero emocionada. Las primeras citas deberían sentirse especiales, y estaba lista para ver qué había planeado. Lo que no sabía era que su plan no existía. Manejamos una sola cuadra hasta la casa de su amigo Tony. Supuse que solo tenía que recoger algo rápido, pero en lugar de eso marchó directamente al patio trasero,
Juntó las manos alrededor de su boca y empezó a gritar: «¡Tony! ¡Tony!». El aire nocturno llevó su voz lejos, pero no hubo respuesta. Después de un minuto frunció el ceño, murmuró algo entre dientes y volvió al auto sin dar ninguna explicación. Se sentó al volante y arrancó bruscamente. «¿A dónde vamos?», pregunté vacilante, mirando por la ventana las calles desconocidas. No respondió, solo siguió manejando, zigzagueando por caminos secundarios como si estuviera evitando algo, o tal vez solo perdido. Finalmente llegamos a una bolera y anunció: «Quería sorprenderte». Sorpresa, pensé escéptica. Más bien parecía que no tenía idea de a dónde iba, pero bueno, jugar bolos sonaba divertido, así que lo dejé pasar. El primer juego comenzó bien. Gané, lo que al principio no pareció molestarle mucho. «Te dejé ganar», dijo riendo. «Soy así de amable». Pero para el segundo juego ya no reía. Volví a ganar, y la sonrisa en su rostro se convirtió en una mueca de labios apretados. Para el tercer juego no era solo una mueca. Era pura frustración. Estaba sudando, maldiciendo entre dientes y mirando a los bolos como si le debieran dinero. «¿Quieres usar las guías?», bromeé, intentando aliviar el ambiente. Ni siquiera me miró. Solo se dejó caer en el banco frente a mí con los brazos cruzados como un niño haciendo un berrinche. Gané el tercer juego. Eso fue divertido, dije esperando desactivar la tensión. Solía estar en una liga de bolos, así que supongo que tengo ventaja. Su ceño se profundizó. Nos fuimos poco después. La siguiente parada fue comida china. Las cosas parecieron calmarse durante la cena. Comimos, charlamos y por un momento pensé que la noche podría mejorar. Pero luego fue al mostrador a pedir un refill de su bebida y el cajero le dijo que costaba 15 centavos. Ahí fue cuando todo se desmoronó. «¿Me estás tomando el pelo?», exclamó, lo suficientemente fuerte como para que todos en el restaurante lo oyeran. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y regresó a la mesa furioso. «Nos vamos», gruñó con el rostro rojo de ira. Ni siquiera había terminado mi comida, pero no iba a discutir. Subimos al auto y ¿a dónde más? De vuelta a la casa de Tony. Entró al patio trasero y una vez más empezó a gritar: «¡Tony! ¡Tony!». Todavía sin respuesta. Finalmente pregunté: «¿Por qué estamos aquí?». «Quería terminar el videojuego que estábamos jugando antes», respondió como si eso fuera lo más normal del mundo. Sin nada más que hacer, me llevó de regreso a mi casa, una cuadra más allá. Salí del auto, le dije buenas noches y entré sintiéndome completamente desconcertada. Esa fue mi primera cita con él, y de alguna manera, contra todo pronóstico, terminamos saliendo durante 1 año y medio. Las cosas no terminaron hasta el día de San Valentín, una cita tan catastrófica que hizo que la primera pareciera un cuento de hadas. Acababa de salir de un turno de 8 horas como mesera, con los pies adoloridos y la paciencia desgastada. De camino a casa, me envió un mensaje: «Apresúrate y prepárate». Solo quería ducharme y descansar 1 minuto, pero insistió en que estuviera lista antes de las 9 de la noche, hora que yo había sugerido. Nunca mencionó reservas ni planes, así que supuse que solo quería pasar el rato. Cuando me recogió apenas dijo una palabra. El silencio era ensordecedor mientras conducíamos, con una tensión llenando el auto como una niebla densa. Finalmente llegamos a BJ's, un restaurante claramente lleno. «Parece que hay mucha gente», dije mirando la fila de personas afuera. «Tenía una reserva», gruñó, «pero no estabas lista a tiempo». Eso fue la chispa que encendió el fuego. Empezamos a discutir, él furioso por la reserva perdida, yo furiosa porque nunca me lo mencionó. La pelea escaló rápidamente. Le recordé que yo era la única que tenía trabajo y que probablemente pagaría la cena, como en todas las citas. Él respondió que sus padres no le daban dinero porque no me querían. Luego comenzó a golpear el volante una y otra vez, como si el volante lo hubiera insultado personalmente. Fue entonces cuando abrí la puerta y salí corriendo del auto. Corrí hasta una tienda de muebles cerrada y llamé a un compañero de trabajo pidiéndole que me recogiera. Mi ex me siguió, todavía furioso, pero me giré y grité: «Aléjate de mí, no me vas a volver a ver nunca más». Mi compañero, bendito sea, dejó su propia cita para venir a buscarme. Al día siguiente fui a la casa de mi ex para recoger mis cosas y devolverle el anillo de promesa que me había dado. Cuando se lo devolví, dijo: «Ojalá la próxima chica lo aprecie más». Lo miré directamente a los ojos y le dije:
Tal vez deberías pensarlo 2 veces antes de dárselo a alguien más. Esa noche me envió un mensaje. Dame algo de tiempo y tal vez podamos ser amigos. Nunca respondí. Nunca lo volví a ver. El compañero de trabajo que me recogió esa noche tenía sentimientos por mí. Empezamos a salir y 5 años después seguimos juntos, más felices de lo que jamás pensé posible, con una boda en el horizonte. Curioso cómo funciona la vida. El sol golpeaba sin piedad, horneando la cancha de tenis bajo nosotros mientras terminábamos el 9º juego de nuestro partido. El aire era denso, pesado con el calor y el sabor del sudor. Podía sentir la humedad pegándose a mi camisa, esa película pegajosa sobre mi piel. Mi oponente, un chico con el que había acordado una cita de almuerzo y tenis, estaba igual de empapado. Su cabello se le pegaba a la frente mientras se secaba la cara con el borde de su camiseta. Todo había comenzado bastante bien. El almuerzo fue agradable, una conversación educada mientras comíamos sándwiches y té helado. No era mal parecido y parecía lo suficientemente agradable. No hubo exactamente chispas, pero pensé, ¿por qué no? El tenis parecía una forma divertida de variar en una primera cita. En el peor de los casos, sería un buen ejercicio, y lo fue. 9 juegos después, sentía ese dolor satisfactorio del esfuerzo físico, aunque también era muy consciente de lo sudada y asquerosa que me sentía. Mi coleta se pegaba a la nuca, y cada movimiento parecía amplificar la pegajosa incomodidad. Cuando terminamos el último juego, le ofrecí una pequeña sonrisa, lista para dar por terminada la cita. Esto estuvo bien, pensé. Nos daremos la mano, tomaremos caminos separados y lo anotaremos como una primera cita sólida. Pero él tenía otros planes. En cuanto terminó el juego, corrió hacia mí desde el otro lado de la cancha. Su sonrisa amplia, quizá demasiado entusiasta. Antes de que pudiera reaccionar, acortó la distancia entre nosotros, envolviendo sus brazos alrededor de mí en un abrazo sudoroso y sofocante. Todo mi cuerpo se tensó al registrar la abrumadora combinación de calor, tela húmeda y el intenso olor del esfuerzo físico. Y luego empeoró. Se inclinó y me besó. No fue un rápido y educado beso en la mejilla, ni un beso suave y exploratorio típico de una primera cita. No, se lanzó de lleno metiéndome la lengua en la boca como si estuviera audicionando para una mala comedia romántica. Fue torpe, invasivo y completamente indeseado. Me congelé por un segundo, demasiado aturdida para reaccionar. Mi cerebro gritaba, ¿qué demonios está pasando? El sabor del sudor, la cercanía sofocante, la absoluta audacia de ese movimiento, todo era demasiado. Lo empujé con las palmas de mis manos contra su pecho, poniendo toda la distancia posible entre nosotros sin salir corriendo. «Wow», dije, mi voz temblorosa pero firme. «Lo siento, pero esto no me gusta». Su rostro cayó, una mezcla de confusión y vergüenza cruzando por sus facciones. «Oh», balbuceó retrocediendo ligeramente. Pensé, quiero decir, estábamos pasándola bien, ¿no? «Sí, la estábamos pasando bien», respondí, forzando una sonrisa tensa para mantener la cordialidad. «Pero simplemente no lo estoy sintiendo». Sus hombros se hundieron y por un momento me sentí mal. No tenía intención de herir sus sentimientos, pero no podía fingir que esto estaba bien. Ni el beso, ni el momento, ni la completa falta de consideración por si yo estaba cómoda con lo que acababa de pasar. Murmuró algo sobre haber malinterpretado el ambiente y ofreció una disculpa torpe. Asentí, aceptándola, aunque el daño ya estaba hecho. El aire entre nosotros había cambiado irreversiblemente. El ritmo fácil de la cita se había hecho añicos por ese movimiento torpe y demasiado confiado. Mientras conducía de regreso a casa, repasaba el momento en mi cabeza, mi incomodidad inicial transformándose en una frustración creciente. ¿Por qué pensó que eso estaba bien? ¿Por qué tantos chicos piensan que eso está bien? Esta no era la primera vez que una cita intentaba forzar un momento de lengua directo en la boca, y parecía que ningún lenguaje corporal sutil o rechazo explícito podía disuadirlos. Señores, déjenme ofrecerles un consejo. Si están en una primera cita, no vayan directamente por la lengua. En serio, es un gran desvío para muchas de nosotras. Besar ya es un acto vulnerable, especialmente cuando apenas estás conociendo a alguien. Añadir lengua de inmediato es como saltarse el aperitivo y tirar el plato principal completo en el plato de alguien sin preguntar si tiene hambre.
No es romántico, no es sexy, es simplemente desagradable, especialmente cuando ambos están empapados en sudor después de un intenso partido de tenis en un clima de 27 grados Celsius. Lean la habitación o mejor aún pregunten. No estoy diciendo que todos los chicos hagan esto, pero ha sucedido las suficientes veces como para hacerme preguntar si hay algún manual no escrito por ahí, una guía que les dice a los hombres que besar con lengua en la primera cita es el movimiento definitivo. Si es así, por favor, quémelo. Para que conste, no creo que este chico intentara ser malintencionado. Probablemente solo se dejó llevar por el momento, confundiendo mis sonrisas educadas y mi conversación amistosa con una luz verde para lanzarse de lleno. Pero la intención no borra el impacto. Ese beso me hizo sentir irrespetada, como si mi comodidad y consentimiento fueran pensamientos secundarios. Y esa no es la manera en la que quieres que alguien se sienta después de una cita. Te lo contaré desde el lado del mal encuentro. Nunca habíamos salido antes y apenas me conocía. Era nuestra primera cita y con certeza sería la última. La recogí y de inmediato comenté sobre su apariencia. Lo guapa que se veía, bla bla bla. Ella no era una mujer que se dejara objetificar por muy sexy que pudiera ser, y en cuestión de minutos ya había cometido mi primer error. La llevé a la casa de mi amigo. Era la temporada navideña, así que me ofreció una botella de Jack Daniels, y preparé un par de porros para nosotros. Nada demasiado raro, nada que ella no hubiera visto antes. Abrí la botella y nos echamos un par de tragos. Justo entonces, mi amigo sacó un rifle de francotirador soviético antiguo, y comenzamos a desmontarlo, hablando de lo impresionante que se veía la hoz y el martillo en las miras de hierro. Era un Mosin, y comentamos sobre la clase de daño que se podría hacer con él desde más de 3 kilómetros de distancia. De reojo noté que mi cita estaba congelada, estaba rígida de miedo. Entonces mi amigo sacó su nueva pistola USP de grado militar de última generación y me mostró la suavidad de su corredera. A estas alturas, era dolorosamente consciente de lo mal que se veía esto. Pero ya habíamos cruzado el punto sin retorno, y no quedaba más que abrazar la situación. Además, las armas eran, admitámoslo, muy geniales. Seguramente sabía que, de lo contrario, éramos simples nerds y gamers, o ni siquiera conoceríamos la existencia de estas armas. Así que, por un momento, no consideramos cuán redneck y white trash debíamos parecer a ojos de alguien externo. Algo así como: oye, sé que amas el abuso de drogas, así que te traje una botella de whisky. Ah, por cierto, mira mi creciente arsenal. Creo que incluso sacaron una K-47 en algún momento. Bueno, permitidme llevar esta conducta de white trash hasta su amargo final, bebiendo y conduciendo de regreso desde la casa de mi amigo. La chica quería, desesperadamente, que la dejara en su coche. Esto era ilegal en tantos niveles, y yo incluso le había ofrecido alcohol desde el asiento del conductor. Ella tenía 18 años y esto es América, la tierra de los libres, pero no en este caso. En el drive-thru del Burger King, decidí que me sentía demasiado emocional por la reciente muerte de mi madre. Me invadió la repentina realización de que cada relación que había perseguido era una distracción de las capas de dolor que cargaba desde mi infancia temprana. Tiendes a pensar más sinceramente sobre tus problemas cuando estás en compañía de alguien que te hace querer ser mejor. Eso, combinado con el obvio fracaso de esa noche y mi incapacidad para hacer algo más que una extensión desenfrenada de mi instinto ante esta chica, sobre quien había dejado una horrible impresión duradera, era demasiado. El juego había terminado. Dejé de intentar y admití que lo único que quería de ella, alguna vez, era un abrazo, y que si podía tener eso daría por terminado todo el asunto. Sorprendentemente aceptó. Nos abrazamos durante un minuto entero. Maldita sea, necesitaba eso, pensé, y le di las gracias. Ella respondió: de nada. Luego me sentí profundamente deprimido, sin duda exacerbado por el alcohol y la marihuana. Pero fui honesto, fui yo mismo, y no me importó que me odiara. Era mejor tener eso que le gustara a alguien más que yo solo pudiera fingir ser. Ella se alejó en su Saturn, y su amiga me dijo que la había asustado a muerte, que me olvidara del asunto. No volví a verla hasta 2 años después, cuando nos encontramos en una cafetería. Para entonces yo estaba en la universidad, había mejorado mi vida, me vestía mejor y seguía un nuevo rumbo.
De nuevo no hice ningún esfuerzo por impresionarla, pero de alguna manera lo logré. Hemos estado juntos durante 2 años y medio, y ella me entiende mejor que nadie en este mundo, y me ama al verdadero yo. Qué cita tan horrible, sin embargo, es su historia favorita para contar. La conocí en Plenty of Fish, y durante 2 semanas estuvimos intercambiando mensajes sin parar. Parecía inteligente, divertida e incluso un poco peculiar de una manera encantadora. Así que cuando sugirió que nos viéramos para cenar, pensé, ¿por qué no? La noche comenzó sin problemas. Nos encontramos en un asador informal, de esos con iluminación tenue y música country suave de fondo. Era incluso más guapa en persona. Cabello oscuro, sonrisa confiada y ojos que brillaban al hablar. Nos reímos, compartimos historias y pedimos nuestra comida. Por un momento, todo se sintió fácil, natural, como si fuéramos 2 personas que realmente podrían tener algo especial. Entonces apareció él. No lo noté al principio, demasiado concentrado en la conversación. Pero cuando irrumpió en nuestra mesa, su voz cortó el ruido ambiental del restaurante como una cuchilla. ¿Qué demonios haces aquí?, gritó, su voz temblando de rabia. Estaba señalándola, su rostro retorcido de furia. Toda su actitud cambió de inmediato, se tensó, su sonrisa desapareció mientras se giraba hacia él. ¿Qué demonios quieres, Greg?, espetó con voz afilada y mordaz. Te dije que te mantuvieras lejos de mí, gritó él inclinándose más hacia la mesa. Estás loca, arruinas todo lo que tocas. Todo el restaurante quedó en silencio, con todas las miradas sobre nosotros. Yo me quedé congelado, sin saber si intervenir o dejarlos resolverlo. La tensión era sofocante, como estar al borde de un volcán activo. Ella le respondió devolviendo los insultos con veneno propio. Era como ver una granada con el seguro quitado. En cualquier momento iba a explotar. Logré interponerme entre ellos, levantando las manos en un intento por calmar las cosas. Hey, tranquilos, dije, tratando de mantener mi voz lo más firme posible. El gerente ya estaba en camino, teléfono en mano, listo para llamar a la policía. No queremos causar una escena aquí. Por un momento pareció funcionar. Greg dio un paso atrás, su pecho subiendo y bajando mientras ella se sentaba, con una expresión de calma helada. El gerente se mantuvo cerca esperando intervenir si las cosas empeoraban. Y entonces sucedió. Ella tomó su cuchillo para el bistec. No fue dramático. No hubo gritos ni advertencias. Un momento estaba sentada, inquietantemente tranquila, y al siguiente se lanzó sobre la mesa y hundió el cuchillo en el pecho de Greg. El sonido fue espantoso, un golpe sordo y húmedo que pareció resonar en el silencio del restaurante. Greg retrocedió tambaleándose, agarrándose el pecho con los ojos desorbitados por el shock y el dolor. La sangre se filtró rápidamente a través de su camisa, oscura y extendiéndose con rapidez. Mi corazón latía con fuerza mientras me ponía de pie, pero antes de que pudiera reaccionar, ella se giró hacia mí. Su rostro estaba inexpresivo, perturbadoramente tranquilo, pero sus ojos... Dios, sus ojos eran salvajes. Se fijaron en mí con una intensidad aterradora, y supe en ese instante que no había terminado. Apretaba el cuchillo, ahora resbaladizo por la sangre, y comenzó a avanzar hacia mí. «Hey, para», dije, mi voz quebrándose por el pánico mientras retrocedía. Mi mano fue instintivamente hacia mi cintura, donde descansaba mi Glock. «No hagas esto». Ella no se detuvo. Sus pasos eran lentos, deliberados, como los de un depredador acercándose a su presa. Su mano ensangrentada levantó el cuchillo mientras daba otro paso adelante, su mirada fija en la mía. No pensé. No podía pensar. Mi cuerpo actuó por puro instinto. Saqué el arma y disparé. El disparo resonó ensordecedor en el espacio cerrado. Ella retrocedió, soltando el cuchillo mientras se agarraba el hombro, la sangre brotando de su clavícula. Se tambaleó, pero no cayó. Su expresión cambiando de furia a shock, cuando el peso de lo que acababa de suceder pareció golpearla de golpe. El restaurante estalló en caos. La gente gritaba, se escondía bajo las mesas o corría hacia las salidas. Greg colapsó en el suelo, gimiendo débilmente, mientras ella permanecía de pie, balanceándose ligeramente, con las manos todavía presionando su herida. La policía llegó en cuestión de minutos. Me encontraron de pie, todavía con el arma en la mano, mi cuerpo temblando incontrolablemente.
Rápidamente la dejé en el suelo y levanté las manos, balbuceando sobre defensa propia, sobre cómo ella lo había atacado y luego venido hacia mí. Afortunadamente, las cámaras del restaurante y las docenas de testigos horrorizados corroboraron mi historia. Los oficiales revisaron las imágenes y tras unas tensas horas de interrogatorios, determinaron que había actuado en defensa propia. Las leyes de Stand Your Ground de Florida me protegieron y fui liberado. En cuanto a ella, la llevaron al hospital y luego la trasladaron a un centro psiquiátrico. La policía me dijo que tenía antecedentes de episodios violentos, probablemente agravados por un trastorno bipolar no tratado. Greg sobrevivió, pero nunca supe qué fue de él después de esa noche. Toda la experiencia me sacudió hasta la médula. Un minuto pensé que estaba en una prometedora primera cita. Al siguiente estaba luchando por mi vida contra alguien que apenas conocía.